del día tiene que ver con el caos mundial a la luz de la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretar lo que dice la Biblia? ¿Cómo interpretar lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Cómo interpretar las guerras, lo que viene, el desastre mundial? En fin, tantas cosas que a veces no tenemos explicación. Y para eso, pues hemos invitado a uno de los hombres que conoce mucho de este tema. Él es David Diamond, está con nosotros en nuestros estudios. David, una feliz mañana para usted. Bienvenido a estos estudios de Radio en Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Nelson? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Un verdadero privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta ocasión. Gracias a Radio por darme la oportunidad de compartir, de tomarme este tiempo para compartir con ustedes y desarrollar este tema que me parece bastante interesante, ¿va? Oiga, usted ya viene con esa voz rápida, lo que le dejó el fútbol, ¿no? Sí, claro, transmitir partidos de fútbol te obliga a hablar rapidito. Yo me acuerdo que en algún momento eran casi 108 palabras por minuto, era terrible. Claro. Bastante rápido. ¿Dónde hizo radio? En La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia. Me tocó transmitir Copa Libertadores, eliminatorias, Copa América, etcétera. Oh, qué bien. Y me imagino que esa seguirá siendo su pasión. El fútbol uno nunca lo deja de ver, de seguir. Y la radio tampoco. Y la radio tampoco, porque es su te pasión. Enseña a vivir otra realidad. Otra realidad, es otra visión. ¿Cuánto tiempo en la locución deportiva? Yo empecé a mis 14 años, producto de ello pude pagarme la universidad también. ¿Sí? Eso me ayudó, claro. La radio es espectacular, es otro mundo, es otro nivel. ¿Y hace cuánto está en Colombia? Ya vivo 8 años prácticamente. ¿Y se casó acá? No, todavía no. No me agarran. No lo agarran todavía. Ni con el tinto, ni con la arepa. Ahí pues seguimos con el mate todavía. Todavía mate, ¿no? Sí, yerba mate, sí, típica. Típica, así es. Típica. Así es. Pues bueno, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Para mí. Mire que estaba viendo su libro, que me pareció interesante, Misterio Evangelístico Internacional, Kedusha, Santidad, Jerusalén, la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, origen, historia y profecía del conflicto en Oriente Medio, por el doctor David Diamond, conferencista judío mesiánico. Perfecto, qué buen libro. Aquí se los voy a mostrar, mire lo grande que es a todos los que se están conectando allá y nos ven en nuestra fanpage de erradio.tv. Lindsay Suárez, muy buenos días. Alfredo Mora, buen día a todos. Bienvenidos a esta edición de las Mañanas de Radio. Bueno, ¿por dónde comenzamos, mi estimado David? Para como darle también algo cronológico de dónde provienen todo lo que estamos viviendo, y vamos en un orden para que el oyente también se vaya ubicando. Le tengo que confesar que yo en el tema de Israel, yo en el tema del Medio Oriente, del conflicto, no lo conozco mucho. Por eso me encanta tenerlo usted aquí, porque nos va a abrir un poco más la mente y poder entender tantas cosas. Por ejemplo, la declaración de Jerusalén, que lo acabó de declarar el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae? ¿Por qué tantas guerras por el petróleo? ¿Cuál es el pasadizo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Los desastres mundiales, lo que viene a continuación. Son tantas cosas que tenemos en la cabeza que solo escuchamos titulares, pero no sabemos qué está pasando. ¿Por dónde comenzamos, David? Yo pienso que el punto de partida es el 29 de noviembre de 1947, cuando la Organización de Naciones Unidas, en aquel tiempo conocida como Liga de Naciones, emite una resolución autorizando a la creación de un nuevo Estado en el Medio Oriente, en este caso un Estado judío. Sí. Esto se patentiza recién el 14 de mayo de 1948 con la, con la refundación del Estado de Israel, un moderno Estado. Sí. A esto hay que añadirle que nosotros, el pueblo judío, había vivido una dispersión de prácticamente 2000 años. No teníamos tierra. Ahí se cumplía la famosa frase popular un poco despectiva de judío errante. Sí, un pueblo sin tierra. Y si retrocedemos un poco a la Segunda Guerra Mundial, deja un rastrojo de sufrimiento y de dolor para la humanidad, un tiempo lúgubre de la historia, en el cual el pueblo hebreo soporta una terrible devastación, un genocidio, un exterminio masivo, que hoy los historiadores revisionistas tratan de negar a como de lugar, pero todavía hay testimonios vivientes de personas que ya tienen más de 90 años, que tienen todavía la piel marcada en los campos de concentración de la Europa de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de mi familia, mi abuelo logra sobrevivir,
pero el resto de su familia perecen en los campos de concentración. Sí. Mi abuelo era judío húngaro, otra parte de mi familia era judía polaca, y si tú te das cuenta, Polonia tuvo que vivir en carne propia el sufrimiento y el dolor de la invasión de Hitler. Así es. Entonces, deja un rastrojo de 6 millones de judíos. Mucha gente dice, bueno, eso es mentira. Nunca hubieron 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración. Bueno, entonces, aquellas personas que dicen que nunca hubo esa masacre, yo tengo una pregunta que hacerles. ¿Dónde está mi familia? Correcto. ¿Dónde están? Y esa misma pregunta serán 6 millones de familias. Así es. ¿Dónde están? ¿Y dónde están no solo ellos, sino los que hubieran nacido de ellos? O sea, no solo mueren 6 millones. Quien mata a un hombre, mata a una multitud. Sí, Quien claro. salva a un hombre, salva al mundo. Así es. Dice el Talmud judío. Sí. Cuando tú matas a una persona, estás impidiendo no solo que esa persona se desarrolle, sino que esa persona deje prole y descendencia. Entonces estás matando, como en el billar, carambola, a muchos al mismo tiempo. Una cantidad. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Israel surge después de la Segunda Guerra Mundial, Sí, señor. como respuesta a la necesidad de brindarle protección territorial a un pueblo que por su dispersión tuvo que soportar un exterminio. Entonces, en aquel momento la Liga de Naciones postula darle una tierra al pueblo judío. ¿Dónde? En la Patagonia, a la Argentina, al sur. No, o sea, eso no se podía aceptar. Ahí viene una frase célebre de un hombre que fue el primer ministro de Israel, el que literalmente firma y lee el Acta de la Independencia del 48, me refiero a David Ben Gurión, un hombre muy reconocido en la historia. Ben Gurión emite una frase ante las Naciones Unidas y les dice: donde estuvo nuestro pasado tiene que estar nuestro futuro. Nosotros los judíos no concebimos el futuro sin Jerusalén, y Jerusalén no está en Argentina. Entonces, Correcto. se entiende la necesidad de crearle un espacio territorial al pueblo judío en la tierra donde ya antes estuvimos. Nosotros tenemos una historia, un legado histórico, cultural, antropológico en el Medio Oriente. Desde el Medio Oriente, Israel aportó 3 cosas a la humanidad: el monoteísmo, Sí. la creencia en un único Dios verdadero. Mientras todos los pueblos adoraban al sol, a la tierra, al mar, la creación, Israel le enseña a la humanidad que existe un solo Dios, que Él creó todo el universo y todo le pertenece a Él, que Él es el dador de la vida, el monoteísmo. Correcto. Segunda cosa que aporta el pueblo judío en la historia: la Biblia, el libro de los libros. Ha sido perseguida la literatura bíblica. Tiranos y dictadores quemaron Biblias, Sí. buscaron hacerla desaparecer de la historia y no lo lograron. Es más, hoy en día es el libro más impreso y más leído en el mundo, Sí. y el más traducido. Así es. Y el tercer aporte que hace Israel o el pueblo hebreo a la humanidad es el Salvador, pues hermano, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, Correcto. el Rey de los judíos. Ahora usted dirá, qué raro judío este que cree en Jesús, cuando la mayoría de su pueblo no. Por eso es de que, tú lo leías en mi biografía, judío mesiánico, porque yo soy un judío que creo que Jesús es el Mesías, que el Mesías de Israel ya vino en la persona de Jesús y que pronto volverá. Ahora, Israel da un legado en la historia. O sea, decir que los judíos nunca estuvieron en el Medio Oriente es desconocer hasta la historia bíblica. Entonces, ¿qué ocurre? Grandes hombres de la historia, como el rey David, como Moisés, como Salomón, como Isaías, Jeremías, Jesús, el apóstol Pablo, todos fueron judíos. Sí, correcto. Y somos el 0.2% de la población mundial hoy en día. Claro. El 0.2%, ¿sabes lo que es eso? Casi nada. Sí. Insignificante. Pero de pronto Israel emerge el 48, al final de la Segunda Guerra Mundial, se funda un Estado hebreo y comienzan las grandes batallas con el mundo islámico. Ese es el punto de partida del caos que se está viviendo en el mundo entero. Hoy en día también. Claro, porque, mira, a mí me gusta un retrato que hace Jesús en la parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy conocida, ¿cierto? Y cuando uno mira a fondo lo que esto involucra, mira, el hijo pródigo regresa a casa y el padre se alegra, pero el hermano, ¿cómo reaccionó? Le dio furia. Así es. Ahí tú puedes ver al hermano, porque literalmente el mundo árabe es nuestro hermano. Sí. Son hijos de Abraham, Así los es. ismaelitas o árabes. A ellos no les gustó nada el regreso de Israel. Ujú. Y el 14 de mayo se funda el Estado judío y el 15 de mayo comienza la famosa Guerra de la Independencia, donde Israel, en una inferioridad numérica total en comparación a la cantidad de soldados árabes que invaden, milagrosamente logra ganar una guerra que le permite asentarse como Estado en el Medio Oriente. Pero eso fue el génesis, el inicio de una serie de conflictos que están llevando al mundo a un caos
internacional, porque el terrorismo islámico no se quedó en el Medio Oriente, no se quedó combatiendo contra Israel. El terrorismo islámico se expandió, se exportó, y hoy en día está causando caos y sufrimiento a muchas naciones en el mundo que ya han sentido en carne propia los ataques de los terroristas radicales del mundo islámico, aclarando que no todo islámico es terrorista, porque tampoco se puede satanizar. ¿Por qué el Estado Islámico y los terroristas, esta clase de terroristas, son tan consagrados en una sola fe? ¿Cómo es que cuando tú peleas con un islámico estás peleando con nadie? O sea, tú tienes la muerte segura. Ni siquiera estás peleando, simplemente en cualquier momento te llega la muerte. ¿Por qué son tan radicales? ¿En qué radica esa radical? Bueno, hay que entender, ellos persiguen dos cosas. Primero, la aniquilación de Israel. El grupo Hamas tiene un acta constitutiva como cualquier organización, y en su artículo 4 dice: buscamos la destrucción del pueblo hebreo y del Estado de Israel. Ellos, entre comillas, quieren continuar lo que Hitler inició, acabar con el pueblo judío. Pero no va solamente contra Israel el problema. Lo que ellos buscan es acabar con toda civilización occidental que se oponga a su fe, porque ellos sienten el deber religioso de expandir el Islam en todas las naciones del mundo. Ellos quieren ver flamear la bandera del Islam en cada rincón del planeta, a la buena o a la mala. O sea que es muy parecido lo que proclama el Islam a lo que proclama el cristianismo, a lo que proclama la Iglesia Católica. Todos quieren que en cualquier rincón del planeta se sienta su voz de... Hay una gran diferencia. De la Iglesia. No, hay una gran diferencia, Nelson. No podemos mezclar. Porque yo creo que compartir tu fe, compartirle como lo que yo, el caso mío, viví, o sea, salí de la droga, Dios cambió mi vida, o sea, compartirle a alguien que está viviendo una situación de drogadicción, eso no es quererlo radicalizar, es decir, hay una esperanza, hay una vida nueva. Acércate a Dios, busca en Dios la respuesta y vas a salir del vicio, de la depravación, de lo que estás viviendo. Gente que está al borde del suicidio. O sea, nosotros llevamos un mensaje de esperanza, pero el grupo ISIS, el ejército islámico, Al Qaeda y todo eso, ellos no llevan esperanza al mundo. Muerte y destrucción. Esa sangre y fuego. Esa sangre y fuego. O sea, aquí es, o te conviertes a lo que yo predico, o mueres. Fíjate cómo fueron las cruzadas en la Edad Media. Fue precisamente eso, una batalla territorial en nombre de la religión, que llevó a la muerte de millones de personas. O sea, todos queremos compartir nuestra fe, pero ellos quieren imponerla, no compartirla, imponerla. Ahí está la gran diferencia. El mundo islámico entiende que hay dos grupos, islámicos e infieles. Así está dividido el mundo para una cosmovisión islámica, claro. El mundo desde el punto de vista religioso en el Islam es los musulmanes versus infieles. O los infieles se someten a Mahoma como profeta, al Corán como libro de revelación, a Alá como Dios, o perecen. No tienen otro camino. O radical, punto. Claro, y para ellos la existencia de Israel en medio de su vecindario, porque tienes que entender que Israel está rodeado por países islámicos. Ni siquiera tiene un país budista cerca, no tiene un país hinduista al lado, no, son todos islámicos. Y para ellos que están exportando su religión al mundo, tener en su propia casa a alguien que cree diferente a ellos, no, pues hermanos, es inaceptable, intolerante, no se puede soportar. Y para ellos, lo he dicho muchas veces en mis conferencias, para estos grupos terroristas, que a lo largo de la historia han amenazado y han intentado acabar con Israel, por ejemplo, ha sido como quererse sacar una astilla del ojo, con la diferencia que los islámicos radicales no quieren sacarse la astilla del ojo. Si se tienen que arrancar el ojo entero para sacarse la astilla, no lo van a dubitar, y lo han demostrado. Lo están demostrando. Mira lo que hizo Irán, por ejemplo, en el atentado a la AMIA en la Argentina. Hasta el día de hoy se siguen una serie de juicios. Cristina Fernández de Kirchner va a ir a un juicio político porque ella ha tenido responsabilidad, le están atribuyendo hasta encubrimiento no solo a ella, sino a Carlos Menem, en su determinado momento de gobierno, de haber protegido a terroristas islámicos que van y perpetran el más grande atentado terrorista en Latinoamérica de la historia. Le meten una bomba a un edificio de la Alianza Mutualista Israelí-Argentina. Ve eso. Ahora mírate Francia, bañada en sangre. Países europeos que uno dice, ¿qué está pasando ahí? Un islámico de pronto saca un cuchillo y empieza a cuchillar a mansalva al que esté pasando por delante suyo. Y la pregunta es, ¿pero por qué lo hace? Primero, no tanto por qué lo hace, primero escuchemos qué es lo que dicen antes de matar. Ellos emiten una expresión que en árabe es Allahu Akbar, que es su grito de guerra. Allahu Akbar en árabe significa Alá es el más grande Dios. Ellos matan en nombre de Dios. La pregunta, ¿por qué? Porque para ellos morir matando es una forma de alcanzar la salvación. Como lo digo en mis libros, en este en particular, Osama Bin Laden se atreve a emitir una frase, dice,
textualmente, solo los cuchillos y las bombas nos abrirán las puertas al paraíso. Ahí puedes entender. Claro, claro. Bueno, pero la última parte de Osama Bin Laden, porque entiendo también que son muy fuertes para pelear y para combatir, pero en la última fase de Osama se escondía, ¿no? Claro. Estuvo siempre escondido. Es que el terrorista es eso. El terrorista es un personaje anónimo, porque lo es el que menos te imaginas. Sí, es anónimo, es que no pelean con nadie, están peleando es con todo el mundo. Es increíble, una pelea entre dos bandos, tú conoces las impotencias de tu contrincante. Aquí no, aquí tú no estás conociendo nada absolutamente, en cualquier momento mueres y punto. Es por eso que el terrorismo ha tenido, entre comillas, y desgraciadamente que decir tanto éxito, porque es un enemigo anónimo pero letal. Colombia le ha vivido en carne propia, hermano. Este país ha vivido el flagelo del terrorismo en carne propia. Ustedes sí nos pueden entender lo que vivimos, porque ustedes lo han sentido. Bueno, pero digamos que aquí tú peleas con el terrorismo, pero ya tú conoces las debilidades del terrorista, tú conoces por dónde se mete, pero es que con el Estado Islámico la cosa es completamente diferente. Es que hay una gran diferencia entre el terrorismo en Colombia y el terrorismo en el Medio Oriente. Claro, aquí total. nunca se han inmolado. Nunca, jamás. En cambio allá es un deporte. Nos hubiéramos querido... Y además los ataques con arma blanca. O sea, los Hola, árabes. Yarley. Hola, David, ¿cómo estás? 8:16 en la mañana. Imagínese, David. Pero bueno, nos hubiéramos querido emocionar que un Timochenko se hubiera inmolado. Pero no pasa. Es que no tienen el valor de hacerlo. Hay que reconocer que por lo menos creo los musulmanes sí tienen valor de hacer eso. Por lo menos tienen esa virtud. Aquí entendemos que no tienen los cojones de inmolarse. De matar a otras personas sí, pero de inmolarse no. Lo triste de estos grupos terroristas es de que se escudan detrás de una mujer y un niño para tirar un misil. Sí, correcto. Cuando un ejército normal y civilizado pone al policía o al militar delante de la mujer y el niño para protegerlos. Claro, sí. Ahí está la gran diferencia. Sí. El terrorismo islámico fue fatal, letal y cobarde. Sí. Y está creando un caos. Y quiero repetirlo hasta el cansancio. Nosotros no estamos atacando a la religión islámica, sino a los grandes radicales islámicos. Gobiernos salvajes como el de Irán. Sí. Gobiernos terribles como el de Bashar al-Assad en Siria, que tiene su país vuelto nada, y de eso vamos a ver a la luz de la vida qué está pasando ahí. O ver lo que ha pasado pues con nuestros grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram y tantos otros grupos que lo que están haciendo es un flagelo que busca acabar con todas las civilizaciones e imponer, vuelvo y lo digo, su forma radical de ver el Islam. Claro. Oye, pero hay unas denuncias bien particulares de Rusia que dicen que ISIS y todos estos grupos están claramente financiados por Occidente. Bueno, yo hice una conferencia en Bolivia hace un tiempo atrás que alcanzó casi 200.000 visitas en internet, se llama Terrorismo y Rumores de Guerra en YouTube, y ahí expliqué y demostré cómo ISIS fue una creación de la Casa Blanca. Eso no hay que negarlo, o sea, y el mismo Obama lo llegó a reconocer. Ellos fueron los creadores de ISIS. Hay que entender cómo surge ese grupo terrorista. A la muerte de Osama Bin Laden, Al-Qaeda se divide, entra en una pugna interna, una fragmentación en el territorio de Irak y de Siria que era controlado por el ejército norteamericano. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Sucede que Estados Unidos iba a retirar las tropas. Obama se comprometió a sacar a sus tropas, pero no dijo que iba a dejarlo solo el país. No, claro. Ellos crean un ejército de entre ellos mismos para que controlen. Lo que pasa es que el monstruo se les volteó en contra, le salió Frankenstein. Sí. Ese monstruo que creó ISIS, Estados Unidos, con la Casa Blanca, en el Medio Oriente, termina convirtiendo en su peor enemigo después de que ellos mismos lo fabricaron. E ISIS, con el apoyo de Estados Unidos, fue equipado, fue adiestrado y tuvo petróleo en las manos. Sí. Empezó a conquistar territorio y cuando los de ISIS vieron que podían ganar, no solamente servir a los gringos, sino tumbarlos y sacarlos y hacer su califato, porque eso es lo que aspiran ellos. Claro. Crear un califato, es decir, un Estado. Por eso es su nombre, Estado Islámico. Un Estado, ¿qué es un Estado? Es una sociedad políticamente organizada, sí, con un gobierno y gobernados. Entonces, ¿qué es lo que pretende ISIS? Crear un gobierno en toda esa región bajo sus leyes. Y entonces empiezan a atacar a los gringos, a sus propios adiestradores los empiezan a masacrar. Cuando ISIS se dio cuenta que el negocio era, si tenemos el poder, tenemos las armas, ya nos dieron, ya que nos devolvemos, ya que nos devolvemos. Si tenemos el poder, sí, tenemos petróleo, tenemos armamento y tenemos dinero. Claro, y de esto bueno es rico y en abundancia mejor. Claro, y empieza ISIS a cometer una serie de atrocidades
militares que lo llevan a apoderarse de grandes extensiones de territorio dentro del mismo Irak, que ya por demás estaba flagelado por la guerra, por demás estaba en el caos tras la muerte de Saddam Hussein. Entonces, Siria es el siguiente paso. Y aquí Siria juega un papel en la Biblia, pero impresionante. Porque cuando ISIS se mete en Siria, arma el caos. Claro. ISIS deja de ser un partido de oposición y se convierte en una guerrilla asesina que empieza a levantarse contra el gobierno. ¿Pero quién es el gobierno de Siria? Otro asesino, claro. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad asume el gobierno en Siria, no porque el país hubiera ido a votar por él, no, es porque su papá al morir se lo entrega a él. Y su padre fue un tremendo genocida. Entonces, ¿qué ocurrió? Queda un gobierno familiar y el gobierno de Bashar al-Assad empieza a masacrar a los kurdos, que es otro grupo, sí. Ya vemos como campesinos de esa región. Empieza a masacrar, a ganarse enemistades internas. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos decide apoyar a ISIS en Siria para que tumbe al presidente. Y no lo logran. Y el presidente sirio juega magistralmente el ajedrez. Pide ayuda a Rusia. Increíble. Pide ayuda a Rusia y se queda en el poder cuando ya estaba casi totalmente acabado. Se jugó la última ficha. Pero lo salvó. Ahora, ¿qué es lo que provoca? Que hoy en día Siria, permíteme por favor, esta república siria, que en algún momento fue considerada la Suiza del Medio Oriente, imagínate en el concepto en que se la tenía, era uno de los países más desarrollados de la región, hoy en día se ha convertido en un verdadero pandemonium. Es un desastre total. Y esta república de Siria, que alcanzó a tener prácticamente, te voy a dar el dato, 18 millones de habitantes en el año 2004, esa era su población, 18 millones de habitantes, hoy en día ni siquiera tiene 8. Mira la cantidad de gente que tuvo que escapar, sí. Y los que murieron. El nombre oficial es Al-Jumhuriyya Al-Arabiyya Al-Siriyya, República Árabe de Siria, ese es su nombre original, con 18 millones de habitantes en el año 2004, una extensión geográfica de 185.000 kilómetros, que hoy en día están bañados en sangre. Una pelea campal, y la capital de Siria es Damasco, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia de lo que está pasando en Siria, porque hoy en día es el conflicto de moda. Así es. Isaías, 750 años antes de Cristo, lanza esta profecía. Dice, he aquí que Damasco, Isaías 17:1, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer están desamparadas y en majadas se convertirán. Y si uno mira más abajo, ¿en qué va a acabar? En la destrucción. La destrucción de Siria. Siria va a desaparecer. Y eso ya se está a un paso de dar. Es tanto el caos. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Sí, se está cumpliendo, porque ¿quién iba a imaginar en el 750 años antes de Cristo que Damasco esté al borde de la destrucción? Y yo hago un balance. Damasco es una ciudad muy antigua, tanto que el patriarca Abraham vivió ahí. Y su criado, su sirviente fue un damaseno, Elías era el damaseno, imagínate vos. Estamos hablando de la tercera ciudad más antigua del mundo junto con Jericó y otra más. O sea, son 3 ciudades antiquísimas. Pero Damasco está a un paso del caos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Este conflicto en Siria atrae a Rusia. Sí. Y mira lo que ha pasado desde que Rusia entró en el Medio Oriente. Se ha agravado el caos. Claro. Se agravó. ¿Cuál es el interés, digamos, de Occidente, el interés puntual que tienen en Siria? El gas. Claro. Petróleo. Claro. Y el puerto de Latakia está a un paso de uno de los más grandes yacimientos de gas. Y hay que entender que si el mundo árabe es potencia petrolera, Rusia es una potencia gasífera. Estamos hablando de la potencia gasífera más importante del mundo. Y Rusia tiene intereses, pero muy grandes en el Medio Oriente. Y todo comienza cuando el presidente Vladimir Putin toma control de lo que fue el conflicto en Ucrania. Y a través de Sebastopol y por esos lugares logra abrirse paso hacia el Medio Oriente en el año 2015. Avanza, entra a Siria y mete ejército en esa región. La pregunta es, ¿qué papel va a jugar Rusia en la profecía bíblica? Yo hice una conferencia en la República de El Salvador que titula Rusia en la profecía bíblica. Y ahí explico cómo Ezequiel 38, Ezequiel 39, Joel 2 y 5 pasajes bíblicos más contundentemente demuestran que Rusia pronto atacará a Israel en una guerra de sorpresa. Rusia va a terminar atacando a Israel. Y fíjate cómo están las fricciones hoy en día entre Netanyahu y Putin. ¿Y cuál es el conflicto? Precisamente Siria. Porque Siria, más allá de su conflicto interno, está siendo apoyado por Irán. E Irán, ¿qué es lo que pretende? Lo ha dicho, borrar a Israel del mapa. Increíble. Bueno, David, y todo esto radica en algo, y es el poder del oro negro, ¿o estoy equivocado? Bueno, hay muchas cosas en juego. En honor a la verdad, los musulmanes no quieren petróleo porque ya tienen de sobra. Lo que quieren es acabar con los judíos. Sí.
A ellos el petróleo no les importa, ¿no? Ellos quieren sacarnos a nosotros de ahí. Eso es curioso. Cuando nuestros abuelos viven en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la frase? Verfluchten Juden, gehen Sie zu seiner Erde, en alemán. Malditos judíos, váyanse a su tierra. Así nos decían, en alemán. Listo, ahora que los judíos estamos en nuestra tierra, ¿qué nos dicen? Lárguense de aquí. Claro. Increíble. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A mí me impresionan las declaraciones que hizo poco antes de su muerte Yasser Arafat, fundador de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina. Dice él, textual, nuestra lucha no es acerca de las fronteras de Israel, es contra la existencia de Israel. Ah, ya lo dijo claro. No, pues. Más claro no puede ser. Sí. El mundo islámico lo que persigue es la destrucción del Estado hebreo. Ahora, no solamente eso, o sea, es el peligro para la humanidad entera. Ahora, ¿a dónde va a llegar este conflicto en Siria? Si uno mira, se va a agravar. Se va a agravar. De acuerdo a esta profecía de Isaías 17, en el verso 12, dice, dice, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Cuántos países están metidos en el conflicto sirio ahorita? Cantidades de países han mandado tropas ahí. Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Tiene tropas Irán, tiene tropas Libia, tiene tropas Egipto, tiene tropas Turquía, ni qué decir de Rusia, tiene su ejército estacionado ahí. Multitud de pueblos, miran, con 138.000 kilómetros. Y Siria está en la parte norte de Israel. Lo único que le divide a Siria de Israel son las alturas del Golán. Estamos hablando de 40 kilómetros de Jerusalén. Claro. Uy, Estamos al lado. delicadísimo. Claro, imagínate lo que es para Israel tener a Irán metido en Siria. Es como tener al asesino apuntándote con un revólver dispuesto a matarte. Si Israel permite que Irán tome control de Siria, que es lo que está a punto de suceder, será el fin de Israel. Para eso, digamos que De eso que eso bíblicamente ocurra, no va a llegar a ocurrir. no va a llegar a ocurrir. Pero que va a agravarse el conflicto. Entonces, ¿en qué tiene que ver la declaración de Donald Trump? Atizó el fuego. Claro. Lo atiza. Claro. Porque hay que entender una cosa. Jerusalén es la ciudad trofeo de guerra. Sí. Mira, un gran conquistador de la historia, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que murió a sus 33 años después de haber conquistado el mundo entero, este personaje griego, Alejandro Magno se atrevió a decir una frase casi como que apocalíptica en aquel tiempo. Dijo, el emperador que conquista el mundo entero y no conquistó Jerusalén no ha ganado nada. La pregunta es, ¿qué tiene Jerusalén que todo el mundo pelea por ella? Sí. ¿Por qué no se pelean por Bogotá, por Washington, por París, ¿por por qué Londres? Jerusalén? Es que el trono de Dios está ahí. Así es. Es una ciudad eminentemente espiritual. Como yo lo nombré en una conferencia, es la embajada del cielo en la tierra. Sí. Los acontecimientos más importantes de la historia bíblica tuvieron lugar allí. Allí muere y resucita el Hijo de Dios. Ahí volverá. Grandes patriarcas fueron allí. Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, a su hijo, en Jerusalén, lo que hoy día es Jerusalén. El rey David llevó el arca del pacto ahí, instaló su reino allí. Jerusalén fue convertida en la capital de Israel ya en la época del imperio del rey David. David lo trasladó el arca de la alianza de Hebrón a Jerusalén e instauró su reino y gobernó 30 años desde Jerusalén. Salomón edificó el templo y su reino en Jerusalén y todo fue gobernado desde Jerusalén. Jerusalén es una ciudad eminentemente hebrea. Entonces, ¿qué ocurre? Para los islámicos es un trofeo, pero hay que partir de esto. Si nosotros los judíos y cristianos tenemos la Biblia como referencia, ellos tienen Al-Qur'an. La palabra Al-Qur'an en árabe significa la recitación. Bueno, el Corán, escrito por Mohammed o Mahoma. Listo, ok. Pero lo más gracioso de esto, disculpe que lo diga así, lo más gracioso es de que 700 millones de islámicos, de árabes, perdón, y entre Jordania, Egipto, Líbano, Libia, a eso me refiero, y 1.200 millones de musulmanes en el mundo, que no son precisamente árabes, porque hay católicos que se vuelven al Islam, Sí, sí. ¿cierto? Entonces aquí hay que hacer esa salvedad. 1.200 millones de personas en el mundo dicen que Jerusalén es sagrada para el pueblo islámico. La pregunta es, ¿y por qué nunca en el Corán lo dice? Al contrario, en la Surah 5, verso 21 del Corán, dice textualmente, hemos entregado, dice Mahoma, esta ciudad a los judíos. O sea, el mismo Mahoma lo dice, que Jerusalén es de los judíos. Claro, claramente una ciudad con connotación histórica para los musulmanes sería Medina, La Meca. la Meca. La Meca, que es la ciudad de peregrinaje. Porque en el Islam se enseña que por lo menos el musulmán una vez en la vida debe peregrinar a la Meca. Sin embargo, A en la Jerusalén está la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Claro, pero aquí vamos al punto. Cuando los musulmanes rezan, ¿dónde lo hacen? ¿Mirando dónde? ¿A Medina? A Medina. Y por ende le están dando la espalda a Jerusalén.
Claro. ¿Y los judíos cómo rezamos? A Jerusalén. Mirando a Jerusalén. El profeta Daniel dice que 3 veces al día abría las ventanas de su cámara con vistas a Jerusalén y oraba hacia allá, porque ya el rey Salomón lo había ordenado. Dice, y harás, dice, que tus hijos desde todo lugar donde estuvieron en el mundo y miraren a este lugar, su oración será escuchada. Por eso Daniel lo hace y todo hebreo lo hace. Entonces, fíjate tú, reclaman una ciudad que ni su libro religioso dice que es de ellos. ¿De dónde entonces viene la creencia de que les pertenece? De una creencia post-Mahoma, ¿ya? Una leyenda más propiamente que dice que Mahoma se fue en un caballo blanco al cielo con alas desde Jerusalén, pero él no murió ni siquiera en Jerusalén, o sea, no tiene claramente sentido. Claro. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen hoy en día a Jerusalén como una ciudad sagrada por la cual están pugnando. Pero bíblicamente, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la pugna por Jerusalén? Porque Dios tiene su trono allí. Cuando tú miras el Salmo 122, escrito por David, dice, orad por la paz de Jerusalén, sean bendecidos los que te aman. En el verso 5 dice, porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Ese trono de la casa de David ahorita está vacío, por así decirlo, porque Jesús no fue aceptado como Mesías, por el momento, pero lo será. Y en algún momento Jesús vendrá y reinará el mundo desde Jerusalén para cumplir las promesas a los patriarcas y las profecías bíblicas. Entonces, date cuenta, esa es la razón. La pugna no es territorial. Si el mundo cree que el conflicto del Medio Oriente es territorial, es un absurdo. Porque, escúchame esto, territorialmente el Islam gobierna 17 millones de kilómetros. Sí, E Israel, por favor, geográficamente, mira, el Risaralda es más grande que Israel. Así es. O sea, el problema no es territorial, Sí. no es es un conflicto que va más allá, trasciende lo material. Claro, un gran apoyo a la causa palestina sería que estos palestinos fueran acogidos dentro de todos los pueblos árabes, que son bastante. Es que si de ahí salieron. Cuando tú miras la identidad del pueblo palestino, que es otra cosa que hay que entender. Hoy en día se habla mucho de un sufrido pueblo palestino. Pero bueno, digo, ¿y dónde estaban los palestinos en la época de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, en la época de Jesús? ¿Por qué nunca en el Nuevo Testamento aparece la palabra palestino? En el Nuevo Testamento hay samaritanos, hay judíos, hay griegos y hay romanos. ¿Por qué nunca hay palestinos si estaban al lado? Ujú. No, porque claramente Palestina es el nombre que recibe esa tierra después de que los judíos son esparcidos. Claro. O sea, el origen de la palabra palestino es bien interesante. La palabra Palestina aparece acuñada en el idioma latín. ¿Quiénes hablaban latín? Los romanos, No los judíos ni los árabes. no. Ya, entonces, ellos inventan la palabra Palestina a través del emperador Adriano en el año 165 de la era cristiana, cuando ya los judíos habían sido expulsados de Israel. Nosotros perdimos la tierra en el año 70 de la era cristiana prácticamente. La destrucción del templo y la devastación de Jerusalén, expulsión de los judíos. Y se agrava en el 165 con la toma de las otras ciudades. Los judíos son expulsados y los romanos le cambian el nombre al país. Porque cuando uno mira el Nuevo Testamento dice que Jesús nació en la tierra de Israel. Ese es su nombre bíblico, tierra de Israel, Eretz Israel. Nace Jesús ahí. Ahora, quiero explicar esto. Cuando los judíos son expulsados y expatriados, ese momento los romanos le cambian el nombre al país y lo llaman Palestina, que viene de la palabra Palatino, que es uno de los 7 montes de Roma. Sí. Sí. La ciudad de Roma tiene 7 montes: Coeliano, Esquilino, Capitolino, Quirinal, Viminal y Aventino, de donde viene la palabra Vaticano. La palabra Vaticano en latín significa hechicería y adivinación, vaticinar. Ya son los 7 montes de Roma. Pero Palatino era uno de ellos, de donde viene la palabra Palestina. Y de ahí, a esa región, le llaman Palestina los romanos. Ni en árabe ni en hebreo es esa palabra. Pero ellos quieren ligar la palabra palestino con un pueblo antiguo. A la Los fuerza, filisteos. forzar. Los famosos filisteos. Goliat y compañía. Dalila, la que le voló las mechas a Sansón. Sí. ¿Cierto? La peluquera. La peluquera. La peluquera. Salón de belleza Dalila. Entonces, ¿qué pasó? Pare de sufrir, amigo mío. Você pode se llevar nesta noite uma tijera e uma mecha de Sansón si seu negócio não funciona. Peluquería Dalila, a solução para você. Pare de sufrir, suicídese. Ese sí es una secta. David, sí, Es terrible. Qué terrible, sí. ¿Qué relación o qué quería en realidad el presidente de los Estados Unidos con esta declaración que hizo al mundo? Aparte de atizar. Bueno, reconocer
lo que todo el mundo lo sabe en la historia y no lo quieren decir. ¿Y por qué no lo quieren decir? ¿Por evitarse qué? ¿Conflictos, guerras? Mira, es que es lo más triste del mundo, ¿no? Que todos los países tienen derecho a decir su verdad y defender su soberanía, menos los judíos. Claro. Cuando Israel se defiende, es el invasor, el agresor. Sí. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Venezuela empieza a tirar misiles a Colombia? ¿Qué tiene que hacer el ejército? No, Defenderse. Defenderse y defender a su pueblo. Así es. Para eso está el ejército, hombre. Sí. Pero no es un acto de violencia el defenderse. No, para nada. Pero cuando Israel se defiende, sí. O sea, cae una bomba en Gaza e Israel agredió. Pero no dicen que llegó un misil lanzado desde un hospital. Eso no lo dicen. Sí. Que salió un misil desde un colegio. A esto quiero llegar. Permitidme un ratito, esto más. Yo quiero explicar, el conflicto palestino es necesario entenderlo. Voy a romper rápidamente Sí. en dos pedazos. La palabra filisteo, que supuestamente dice que es el origen del pueblo palestino, ya lo he dicho, no es así, viene de una palabra en el idioma paliohebreo. El paliohebreo es un idioma antiguo, que ya ni se habla. Es el papá idioma del hebreo. Es un idioma antiquísimo. El paliohebreo tiene una palabra que se llama peleshet. Esta palabra peleshet significa intruso, invasor y agresor. Y esa palabra no la inventaron los judíos. La inventan los egipcios al ver que un pueblo de seres gigantes, descomunales en tamaño, que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie, llegaron en barcos desde Grecia e invaden el delta del Nilo. Entonces, en aquel tiempo, los egipcios, al ver llegar a estos gigantescos seres, invasores, así es como los llamaron, intrusos, invasores y agresores que intentaron tomar Egipto por la fuerza, y al no poder hacerlo, desvían sus barcos y se meten a lo que hoy día es Israel, a Gaza. Fundan la ciudad de Gaza, por eso es donde ahí nace Dalila, pues ahí tiene la historia de Sansón. Bueno, ¿quiénes son estos seres descomunales de 6 dedos y 6 manos? ¿quiénes son? No son propios del Medio Oriente. Claro, los griegos los llamaron atlantes. Pues. Sí, me está hablando, estoy imaginándome una película como Avatar. Algo Seres así. gigantescos. Sí. Pero fíjate con quién va a pelear David, pues. ¿Quién era Goliat? Descripción bíblica física Grandísimo. de Goliat. Un tipo de casi 4 metros, Sí, de 6 dedos en cada mano. Su cabeza nomás pesaba como 8 kilos. increíble. Estamos hablando de un ser descomunal, de una contextura física no propia de los chaparritos del Medio Oriente. Ni lo de Colombia. Claro, imagínate, estamos hablando de un tipo con un gigantismo, pero Sí. casi 4 metros. No estoy ni siquiera 3, Los casi paladines. 4. Casi El hombre 4. más alto del mundo hoy en día mide 2 metros con 15. El más alto del mundo. El más alto, 2,15. ¿Sabes lo que es un tipo de 4 metros Es increíble, grandísimo. con 6 dedos en cada 2 mano? pisos. 6 dedos en cada mano, en cada pie. Entonces la pregunta es, ¿esta raza de dónde viene? Por eso es que se los llamó filisteos, invasores, intrusos o agresores. Invaden el Medio Oriente, se asientan antes que los judíos salgan de Egipto. Mira, los judíos ni siquiera habíamos salido de Egipto con Moisés, y estos cuates ya estaban ahí dentro. Invadieron toda esa región que se llamaba la tierra de Canaán, ¿De dónde salieron ellos? de Grecia. De Grecia. De Grecia. O sea, En honor a nada la que ver verdad, con el pueblo árabe ni el Yehudí. es que nada. ¿Y es por qué que esa nada. fisonomía de persona? ¿De dónde sale? Bueno, eso es una historia otro tema. mucho más larga. Es más Que a mí largo me tocó todavía. tocar en una entrevista radial hace un tiempo atrás. ¿De dónde vienen estos seres imponentemente gigantes? Bueno, la Biblia cuenta en el Génesis 6 que en el tiempo antiguo una invasión de ángeles que tomaron cuerpos humanos, violaron mujeres y engendraron descendencia. Y salieron seres pero descomunales, pues los famosos Giborim, los famosos Nefilim, que eran seres pero atrozmente Gigantes. gigantescos. Sí. Una raza de gigantes que aún en las culturas de los pueblos paganos, como en la misma mitología griega, los describieron y los llamaron atlantes. Ya. La Biblia los llamó Nefilim, los griegos los llamaron atlantes, seres, pero ya impresionantes, que vienen de Chipre, vienen de la isla de Caftor, de acuerdo a las profecías bíblicas, invaden el Medio Oriente y se quedan allí. Y cuando los judíos salen de Egipto y se instalan en la tierra prometida, tuvieron que pelear con muchos pueblos, incluidos ellos, que no eran parte del paquete, porque no eran oriundos del lugar. Okay. Ahora, ¿cuándo desaparecen ellos? Ellos fundan lo que se conoce en la historia como un imperio minoático con un origen griego y fundan lo que se llama Pentápolis. Penta en griego son 5, polis son las ciudades-estado que ya el mismo Aristóteles y Platón hablaban, ¿cierto? Fundan 5 ciudades en el Medio Oriente, Gaza, Ashdod, Ecrón, Eliad y otra más. 5 ciudades que fundan en el Medio Oriente. Y se asientan en ese lugar. La derrota de Goliat a manos de David, la derrota de David a manos de Goliat marca el inicio del fin
de ese pueblo filisteo. Los filisteos aparecen en profecías bíblicas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son los profetas mayores. Pero en los profetas menores ya no aparecen. Peor en el Nuevo Testamento, no existen los filisteos. La pregunta entonces, ¿de dónde salen los palestinos? Claro. Si no son ellos. Una vez yo le pregunté al gran historiador y escritor Eduardo Galeano, creo que Las venas abiertas de América Latina, es un libro que todo latinoamericano tiene que leer. O sea, es fantástico lo que escribió este hombre, Eduardo Galeano. Y yo le pregunté a Eduardo Galeano, le dije, y ahorita que estoy tomando un mate que dice Uruguay, me acordé. Sí. Le pregunté, ¿por qué los uruguayos se les dicen charrúas? ¿Ustedes son charrúas? Y me dijo, no. Los charrúas fueron exterminados en la época de la colonia. Entonces, ¿por qué se les dice charrúas? En honor a un pueblo que existió en algún momento, pero que ya no existe. Es aquí lo mismo con los filisteos y los palestinos. Los quieren mezclar a dos pueblos que no tienen ninguna relación genética, es que no tienen. Por eso en el Nuevo Testamento no hay la palabra filisteo. Jesús nunca vio un filisteo. Entonces, ¿cómo puede haber palestinos hoy? Si habían desaparecido después de la derrota de David a Goliat, cuando lo acaba. Marca el inicio del fin. Porque en la historia se cuenta que el rey Salmanasar II, o Senaquerib, como se lo llama en la Biblia, acabó con los filisteos. Los exterminó por completo, los acabó. Los acabó. Entonces desaparecen como raza, como pueblo. Entonces pretender ligar a filisteo con palestino, nada que ver. Ahora, ese pueblo palestino, que es una ficción, porque en honor a la verdad, ¿quiénes son los palestinos de hoy? Son egipcios, son jordanos. El historiador, y aquí en mi libro lo explico, Philip Hitti, que es uno de los grandes investigadores eruditos del mundo islámico, dice en su libro, en honor a la verdad, dice, no existe ninguna entidad conocida con el nombre de Palestina en la familia del mundo árabe, dice. Todos los palestinos de hoy son en esencia jordanos, egipcios y libios. Él mismo lo dice. Y es el historiador más reconocido del Islam. Claro. O sea, en honor a la verdad, todos los palestinos de hoy, pregunta de dónde viene su papá. No, mi papá era egipcio. Mi mamá era egipcia. Mi mamá era jordano, mi papá jordano. Pero ¿cómo así palestino por generaciones? No. Somos palestinos y punto. Increíble. Y ahora ellos reclaman un territorio. 8 de la mañana, 41 minutos. Saludamos a los oyentes que se conecten, que están conectadísimos. Luz Patricia Collazos Hernández, hola, buen día, Dios los bendiga. Lizeth Gordon Cobo, buen día para todos. Saludos desde San Gil. Claudia Rocío Rivera González dice, buenos días, Nelson, equipo de trabajo. Beatriz Olarte Pinzón, muy buen día. Y aquí estamos también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estamos con David, que nos está poniendo en contexto de esta situación que para nosotros no es tan común, ¿no? Que para nosotros no es tan común y que debemos entender un poco la historia de por qué están pasando tantas cosas, David. Es que nos está pasando de todo. Sí. ¿Y se está cumpliendo para usted las profecías de la Biblia? Le preguntaron al primer ministro de Israel, no para mí. Escuchemos lo que le preguntan al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu. Le dicen, ¿ustedes los judíos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Usted cree que se están cumpliendo las profecías dichas en la Biblia en este tiempo? Y Netanyahu abiertamente lo dijo. Nosotros somos la profecía viviente. Nosotros estamos viendo en carne propia lo que las escrituras lo dicen. Lo dijo el primer ministro de Israel. Vale. Ahora, uno puede tratar de entender, decir, bueno, pero ¿por qué el mundo islámico es tan agresivo? Ya, a ver, dejemos un momento lo que hace contra Israel. ¿Por qué tiene que atacar a Estados Unidos? ¿Por qué tiene que atacar París? ¿Por qué tiene que atacar Londres? ¿Por qué tiene un islámico que agarrar un cuchillo y empezar a cuchillar a mansalva que se le en Australia, que nada tiene que ver con el baile? Bueno, ¿qué dice la profecía? ¿Quiénes son los árabes? ¿De dónde vienen? Su padre fue Ismael. Partamos de ahí. ¿Quién era Ismael? El hermanastro de Isaac. Isaac era judío. El medio hermano, ¿no? El medio hermano, claro. Hijo de Abraham y Agar, la egipcia. Ajá. Bueno, entonces, veamos lo que dice la profecía en el Génesis, capítulo 16. Alguien dijo que para entender el conflicto del Oriente Medio hay que entender el Génesis, porque ahí está la de todo el problema. Y hay que leer la Biblia. Claro, porque la Biblia no solamente es un libro religioso, es un libro histórico. Histórico. Todos sus hallazgos históricos demuestran que la Biblia es la verdad. Claro. La historia confirma que la profecía es verídica. ¿Su Biblia es diferente a la de los demás o es la misma que todos? No, es una Reina Valera, con la Biblia es una sola. La única Biblia falsa es la de los testigos de Jehová, que se volaron 400 versos. O sea, no, y es verdad. Pregunta a cualquier papirólogo, pregúntale a cualquier papirólogo y te vas a ver que hay 400 versículos adulterados ahí. Sí. Eso ya es, en teología se llama interpolación y traslación de versos. Pero mira lo que dice acá en Génesis capítulo 16. Si usted tiene una Biblia, Dios habla hoy, la Biblia que usted tenga. Dice en Génesis capítulo 16, mira lo que Dios dice antes de nacer Ismael. Dios anunciándole el futuro
a Ismael. Dice: además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. La palabra Ismael viene de dos voces hebreas: Shema, que significa escuchar, y El, que significa Dios. Solo dos pueblos en la historia son los que tienen el nombre de Dios sobre sí: Ismael e Israel. No existen dos otros pueblos en el mundo, fuera de ellos, que tengan el nombre de Dios metido ahí. Dios les puso su nombre como sello: Ismael e Israel. Listo. Y le dice: él será un hombre fiero. Mira lo que dice: hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y en contra de todos sus hermanos habitará. Cuando uno va a las traducciones muy antiguas, ¿sabe cómo lo traduce la Biblia? Esta palabra fiero significa sanguinario, cruel. Onkelos, que fue un traductor arameo, lo llamó burro salvaje. Tremendo. ¿Y sabes qué es lo más llamativo de esto? En el hebreo, gramaticalmente, la frase está puesta en una forma rara, porque la frase tendría que ser: y será un hombre fiero, como en español, sí. Pero en el hebreo dice fiero hombre. Peré Adam. La palabra peré significa amante de la sangre y de la violencia. Impresionante. O sea, primero será fiero y luego hombre. Sí. Ahora puedes entender por qué estos islámicos radicales son capaces de morir matando. No les importa colocarle una bomba al hijo o a la hija. Yo el otro día vi un video que a mí me conmovió, y el mismo primer ministro Netanyahu sacó un video esta semana mostrando estas imágenes desgarradoras. Es un palestino de unos 35 años que lleva a su niña de unos 5 años donde está un tanque israelí. No. Y va el palestino y le dice a su niña: acércate y dile que te mate. Dile que te mate, que te dispare. Y el palestino gritaba: mátala, mi hija, mátala, mi hija, mátala, mi hija. Y el soldado israelí fue y le dio la mano a la niña, y la niña inocente le dio la mano asustada al soldado israelí. El hombre se quedó con los crispos hechos porque esperaba que el soldado disparara contra la niña. ¿Qué padre es capaz de exponer a su hija a eso? Increíble. Un loco de estos. Increíble. La pregunta es ¿por qué? Porque a ellos se les enseña que al morir matando se convierten en mártires y por ende tienen entrada al paraíso. No. Lo curioso de Mahoma es que en el Corán no dice que 70 mujeres eternamente vírgenes esperan a cada varón que se inmole en nombre de Alá. Pero esto es una curiosidad. Les puede parecer gracioso. Sí. Les puede parecer gracioso, pero hay que leer el Corán. Sí. Una vez le preguntaron a un clérigo chiita, le dijeron: a ver, quiero hacer una pregunta. El Corán enseña que si un musulmán muere matando, ¿tiene derecho a tener 70 mujeres eternamente vírgenes en el paraíso? Sí, dice el clérigo. Pero ¿cómo puede ser eternamente vírgenes si la virginidad se pierde en el primer contacto sexual? Claro. ¿O es que no las tocan, hombre? Sí, solo las ven. Claro. Y ahí dice que son con ojos de gacela, etcétera. Describe cómo son esas mujeres. O sea, para ellos, casi como que el cielo es un prostíbulo, ¿cierto? Sí. Sí, así o sea, como es distinto el concepto judeo-cristiano del cielo, un lugar de santidad donde mora Dios. Pero mira, fíjate, ¿qué es lo que los motiva a ellos? A morir matando y exponer hijos, ancianos y todo. Es que es un caos lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos al punto. Rusia va a atacar a Israel, va a formar una alianza para atacar a Israel en breve, en respuesta a todo lo que está pasando con Donald Trump. Donald Trump le está abriendo camino a lo que la Biblia llama el anticristo. Le está abriendo el camino abiertamente. Porque lo que está pasando en el Medio Oriente es que Israel va a ser reconocida, sí, Jerusalén como capital del Estado de Israel, y esto va a provocar un levantamiento ya no diplomático como ahorita. Porque ahorita hay un levantamiento diplomático. Políticos, gobernantes, estadistas islámicos han protestado contra Donald Trump por haber aprobado lo que es evidente: Jerusalén es la capital de Israel, punto. O sea, un personaje medio siniestro como Donald Trump fue lo mejor que le pudo pasar a Israel en este momento, o hubiera sido mejor Hillary Clinton. No, esa señora hubiera sido un caos no solo para Israel, sino para el mundo. Era una mujer pro aborto, pro homosexualidad, pro depravación. Una mujer a la cual abiertamente sus biógrafos le han atribuido actos de satanismo. O sea, yo no tengo nada contra ella, pero veamos lo que han investigado de la vida privada de ella. Es una mujer con tremendos problemas ya en su vida privada. Es una mujer que iba a probar lo que más bien Donald Trump frenó. Frenó la agenda gay, frenó a los pro aborto. Los frenó de entrada. Hay que reconocerle la virtud. Mira, yo pienso Donald Trump es un tipo que no tiene respeto por nadie, pero menos mal respeta a Dios.
Menos mal, sí. Sí. Por lo menos respeta al que tiene que respetar, aunque a Sí, nadie respete. aunque nadie respete. Yo personalmente pienso que Donald Trump es un personaje puesto por Dios. Lo puso Dios en el lugar. Porque Dios pone reyes y los quita. Dios permitió que ese hombre llegue ahí con un objetivo. Lo salvó a Israel de algo gravísimo en la administración Obama y hubiera continuado con Clinton. Pero, ¿qué va a pasar con Israel? Claro, ya Israel estaba perdiendo terreno ahí, ¿no? Es que Bastante. tenía un presidente musulmán al frente. Estados Unidos tenía un presidente musulmán. Es que esto es insólito. Un presidente islámico, después de que el Islam casi lo que les hizo el 11 de septiembre del 2001 fue impresionante. Y después eligen a un presidente islámico, porque Obama nunca fue cristiano, era musulmán. O sea, por favor, todo el mundo lo sabe. En el anillo que llevaba la instrucción Allahu Akbar, y era un anillo islámico. Bueno, en Ezequiel capítulo 38, fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que va a pasar en el Medio Oriente con este caos? Tenemos una pregunta de Lizeth Gordon, pero ya Sí, vamos claro. a responderla después de lo que tenemos acá. Mira, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es cierto que la Biblia utiliza nombres antiguos para los pueblos que existieron. Es como si dijeran, bueno, acá en este territorio los chibchas, los mayas, los aztecas. Bueno, hoy en día sabemos mayas, aztecas en Guatemala y México, pues. Bueno, ¿quién era Gog y Magog? Es el territorio que está al norte de Israel, lo cual se corresponde con la Rusia de hoy. La palabra príncipe soberano viene del hebreo Rosh, de donde viene la palabra Rusia, Mesec, de donde viene Moscú, Moshoy, Mokba, y Tubal, Tabal, que es un río que cruza la Siberia Oriental. Así ha dicho el Señor. Mira, aquí que yo estoy contra ti, oh príncipe de Gog, soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré. Y te sacaré de tu territorio con caballos y jinetes, equipados con una gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea, un ejército armado hasta los dientes. Pero mira lo que dice. ¿Quiénes vienen en la guerra contra Israel aquí? Junto con Rusia. Persia. Qué curioso. Si hay un gobierno que está apoyando a Irán, es Rusia. Si hay un gobierno en el mundo que está apoyando el programa nuclear de Irán, ha sido Rusia. Y curiosamente, de acuerdo a esta profecía, Rusia se tendría que unir con Irán, con Egipto, Libia, la casa de Togarma, que es Turquía, Gomer, que es el padre de los pueblos galos, Francia y todos ellos, van a formar una alianza y van a invadir a Israel en el final de los días. Y esa invasión va a partir desde Siria, y ya está todo armado. Cuando uno mira, ya está todo armado. Pero ¿cuál es el fin de esa invasión? De acuerdo a estas profecías bíblicas, Dios va a frenar la invasión con una gran devastación, aparentemente nuclear. Ahora, no es solamente el mundo amenazado por lo que pasa con Rusia, con Irán, con ISIS, los grupos terroristas. Tenemos a un frenético, enfermo mental, de 30 años de edad. Este tipo se la pasa jugando Nintendo, dicen 12 horas al día, pero ahora el tipo ya le gusta, ya no quiere matar en videojuego, ya quiere matar de verdad. De verdad. Estamos hablando de Kim Jong-un. Sí. Un enfermo paranoico que está al mando de uno de los países mejor armados nuclearmente, que es Corea del Norte. Porque hay que ser honesto. Si el mundo cree que Corea del Norte solo amenaza porque tiene boca y no tiene nada, cuidado, que ya los yanquis se equivocaron en Vietnam. Y si están pensando que este man no tiene nada y habla de bocón, están muy errados. Sí, muy tiene todo el errados. armamento para poder acceder en cualquier momento. Pero por favor, Corea del Norte Una ha firmado catástrofe. una alianza. Corea del Norte firmó una alianza con Rusia, con Irán y con Siria. Estamos hablando de un país que surge al final de la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando surge la Corea del Norte y también surge Corea del Sur. Corea del Norte es la creación de China, la China comunista de aquel tiempo de Mao Zedong, más la ex Unión Soviética de Stalin. Entre los dos se unen y fundan un país llamado Corea del Norte, porque ya los gringos habían fundado Corea del Sur poco antes. Sí. O sea, tú ves a Corea del Norte y Corea del Sur. Aparentemente una península coreana pequeñita va a llevar a un caos. Y mira dónde está empujando. Que ya antes de ayer, que hizo su discurso de la Unión, el presidente norteamericano Donald Trump lo dijo más claro, el agua en mano. Va a haber guerra con Corea del Norte. Corea del Norte es otra amenaza para la humanidad. Si son desquiciados los de ISIS, son desquiciados los de Al-Qaeda, los grupos terroristas del Medio Oriente, el presidente de Corea del Norte no es poca cosa. Ese presidente está decidido a hacerle la guerra a Japón, a Corea del Sur, a acabar con ellos y a Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tanta beligerancia? ¿Por qué se está viendo tanta... Después del final de la Guerra Mundial, no se había visto al mundo hoy tan cerca de una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Jesucristo dijo que antes de venir Él, el mundo entraría en una serie de conflagraciones. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los pasajes en los cuales Jesús habló del futuro, se conocen como pasajes escatológicos. La escatología habla de las profecías del tiempo venidero.
Jesús dice, se levantará nación contra nación. Utiliza la palabra en griego polis, Claro. porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y dice, se levantará reino contra reino. La palabra reino viene de una palabra griega que es etnos, de donde viene la palabra etnografía, etnología, etcétera, la cual nosotros los sociólogos estudiamos, que es el origen de las razas, culturas, tradiciones y religiones. O sea, que está diciendo Jesús que en el final de los tiempos se iba a dar una guerra racial y religiosa en el mundo. Se iban a levantar nación contra nación y reino contra reino y grandes guerras. Es lo que estamos viendo ahorita. Pero eso es lo que ya se está viendo. Claro. Ahorita estamos viendo una situación caótica en el Medio Oriente y estamos viendo una situación caótica en el Lejano Oriente. Y en una zona, el Asia, donde están las 7 potencias nucleares más poderosas del mundo. Ahí tienes a India y Pakistán, que han desarrollado armamento nuclear y han tenido enfrentamientos en 4 oportunidades por una región geográfica que se llama la Cachemira. India y Pakistán son enemigos irreconciliables, su poderío nuclear es devastador y están apuntándose unos contra otros. Tienes a Japón, que desarrolló armamento nuclear, porque después de Hiroshima y Nagasaki los japoneses sintieron en carne propia y dijeron, bueno, ya una vez que nos dieron, pues, pero no 2, y aprendieron a desarrollar armamento nuclear, pero de gran poder. Japón lo tiene. Tienes a una China nuclear, porque ha desarrollado mucho armamento nuclear. China, de hecho, China en el apocalipsis va a ser un ejército que va a invadir en el final de los días el Medio Oriente, con 200 millones de soldados. 200 millones de soldados para un país que tiene 1.400 millones de habitantes no es nada. Es una superpoblación. 2 de cada 6 habitantes son chinos en la Tierra. Imagínate, de cada 6 personas en la Tierra, 2 nacen en China. Es increíble. Es el país más superpoblado del mundo. Tal es así que hoy en día China no solo exporta tecnología, está exportando población. Sí, claro. Increíble. Mira Latinoamérica, cantidades de colonias de chinos asentadas en nuestros países. ¿Por qué? Porque ya no tienen dónde vivir allá. Tienes otra potencia nuclear poderosa que es el mismo Israel. Ni qué decir de Irán. Estamos hablando de país y Rusia, que está en esa región, Eurasia. Dice Lizeth Gordon Cobos, yo quisiera preguntarle al doctor, ¿por qué el pueblo de Israel ha sido tan atacado siendo un pueblo sagrado? Bueno, yo voy a dar una respuesta que tal vez para muchos no es la más convencional. Si hay un Dios, hay un diablo. Bueno, sí. ¿Cierto? Si hay una noche, Hay un día. Tiene que haber. Sí. Si hay un Y blanco, así hay un negro. como Dios escoge algo y tiene un plan con algo, tiene una agenda con algo y tiene humanos, seres, personas a las cuales Dios usa para dialogar, para llevar adelante su agenda, el diablo también. Y el diablo, dice Jesucristo, dijo el Señor Jesucristo, lo dijo, el diablo viene a mentir, robar, matar y destruir. Esa es su agenda. Y va a usar a quien sea para hacerlo. El diablo en la historia buscó 4 cosas, acabar con 4 cosas. Lo primero que quiso acabar el diablo es la Biblia. ¿Cuántas veces en la historia tiranos, dictadores, gobernantes buscaron acabar con la Biblia? Al acabar con la Biblia dejan al mundo en oscuras. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si la Biblia desapareciera, ¿cómo queda este mundo? La verdad de Dios desaparece. La segunda cosa que buscó en la historia es matar a Jesús antes de tiempo. Cuando vemos un parámetro histórico interesante, Jesús nace y lo primero que hace Herodes es mandarlo a matar. Jesús tenía que venir a morir en la cruz para salvar a la humanidad, pero el diablo quiso matarlo antes para hacer abortar el plan de Dios. La tercera cosa que el diablo busca es acabar con Israel. Buscó acabar con el pueblo hebreo, acabarlo, porque al acabar al pueblo judío, deja sin cumplimiento todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los patriarcas, que Dios protegería a Israel hasta el final de los tiempos. Si lo acaba Israel, Dios quedó como un mentiroso. No pudo cumplir su palabra de proteger a los descendientes de Abraham, a los cuales él les prometió una descendencia, una tierra y un salvador. Bueno, y la cuarta cosa que buscó acabar el diablo, la iglesia, pues no. ¿No está viendo usted las grandes masacres cuando en los coliseos romanos masacraban a los primeros cristianos? Y hoy en día, ¿cómo el pueblo cristiano en el África está siendo perseguido y masacrado por los terroristas islámicos que están incendiando los templos con la gente ahí dentro y no los dejan salir? O sea, vemos 4 cosas que quiso el diablo acabar en la historia. Repito, acabar con la Biblia, acabar con Jesús al momento de nacer para que no muera en la cruz y fracase y aborte el plan de Dios, que era que Jesús muriera en la cruz para salvar. Este quiso mandarlo a matar a Jesús a través de Herodes al nacer nomás ya, para que el plan fracase. Acabar con Israel y acabar con la iglesia. El diablo siempre se va a interponer a lo que Dios quiere hacer y va a usar los medios que sean. Claro, esa es la realidad. Les guste o no, Dios escogió al pueblo de Israel. No lo digo yo, la misma Biblia lo demuestra. Tiene un plan con Israel y a partir de Israel viene la salvación a la humanidad.
Lo dije en un momento de la entrevista. Dios escoge a Israel para que a través de Israel vengan 3 cosas: el monoteísmo, la Biblia y el Mesías. David, y hablando de ese tema, que el diablo utiliza herramientas por doquier para confundir a la gente, usted que sabe un poco más de la Biblia, sabe mucho más de la historia que lo que podemos saber nosotros, ¿cómo puede uno orientarse? Y hablábamos ahorita de los testigos de Jehová. Hablemos de sectas. Sí, eso. ¿Cómo puede uno orientarse si verdaderamente está recibiendo palabra sana, bien escrita, o una secta? O puede estar uno pecando y puede estar uno en una secta. ¿Eso cómo se descubre? Bueno, primero quiero aclarar una cosita. La señora de apellido Gordon debe ser hebrea porque ese apellido es muy hebreo. Lisette Gordon Cobos. Judíos alemanes casi siempre apellido Gordon, ¿no? Sí. Grandes escritores judíos llevaron ese apellido, no a Gordon, por ejemplo. Bueno, quiero ir a este punto. Primero voy a explicar 3 palabras claves: iglesia, secta y religión. Bien. Religión y secta. La palabra iglesia viene del hebreo kehilá, que significa asamblea. Esta palabra fue traducida al griego como eclesía, con doble K, eclesía. Sí. Eclesia o eclesía, de donde viene la palabra iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una asamblea, es una reunión de personas que tratan de servir a la sociedad, no servirse de ella. Sí. La iglesia es como una madre abnegada que busca darlo todo por el hijo. La iglesia tiene que estar para brindar ayuda a la sociedad. Correcto. Ser una luz, un ejemplo. Sabemos que los seres humanos cometemos errores, pecamos, fallamos, por más. Hasta los grandes santos de Dios, como el rey David, cometió adulterio y mandó a matar. Sí. Pero por lo menos tuvieron una idea, una concepción cabal de Dios y de hacer el bien. Que se equivocaron como cualquier humano es otra cosa. Pero la secta es todo lo contrario a la iglesia. Todo lo contrario. Ahorita voy a explicar lo que es secta. Para explicar secta tengo que explicar qué es religión. Sí. La palabra religión viene del griego resis. Esta palabra, y se diga al latín religare, de ahí viene la palabra religión, del latín, pero viene con un origen griego resis. Religar. ¿Qué quiere decir religar? Es unir, ligar, amarrar. Amarrar creencias, costumbres, tradiciones en honor a una divinidad. Ese es el concepto que le dio la historia a la palabra. Pero la palabra puramente resis significa servir. Cuando uno mira la Biblia, en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, vamos a ver qué es la religión. Porque hoy en día crees que es como ponerte la camiseta del poderoso millonario, del Santa Fe, de cualquiera de esos poderes. Boca. Así. No, el grande Bolívar de La Paz. Ese es mi equipo de fútbol. Mira lo que dice en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su boca, escucha lo que dice, sino que engaña en su corazón, esa religión es absurda, porque la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones y apartarse de la mancha de las manchas del mundo, de la mundanalidad. O sea, nada que ver con el concepto de ser católico, testigo de Jehová, mormón, budista, hinduista, musulmán, judío. No, la religión no es la concepción religiosa que tú tengas, sino una forma de vida de servicio. Ya estoy empezando a entender. ¿Me entendés? Sí, Pero ya aquí salen un poco, ¿no? Ya en esa primera aclaración ya empezamos a ver, claro, que ahora se quedan una cantidad por fuera. Ahora quiero explicar qué es colado. No, claro, definitivamente. Vamos a poner esto en modo avión. Ya con esa. No, nadie moleste. Sí. Si eso es, ¿cómo se llama? ¿Viste? O sea, ya entramos con que es servir. Secta. Ahora, ¿qué es la secta? Sí. La secta no es, como quieren hacer creer, que es todo lo que se aparta de la religión católica. No, la secta es lo que se aparta de la pura verdad de la Biblia. Ok. De una concepción, bueno, cuando una iglesia se cree portadora de la verdad, ya es una secta. Porque si hay algo que tiene que ser la iglesia es buscar la verdad en Cristo. No creerse dueña de una nueva revelación o de una nueva verdad. Excelente. Ahí surgieron las grandes mentiras de la historia, los grandes falsos profetas. Jesucristo lo dijo: y vendrán falsos profetas y engañarán, si fuera posible, a los escogidos, haciendo grandes milagros y grandes prodigios. Bueno, y Jesús dice: ojo, ya os lo he dicho antes, advirtió. O sea, a mí no me garantiza que uno sea un siervo de Dios porque resucite un muerto. Eso no es garantía. No. Eso no es garantía. No es garantía. No es garantía. A mí lo que me demuestra que es un siervo de Dios es que predique una verdad no basada en él mismo, sino en la Escritura. Que entienda que la verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Mira lo que pasó con Pilato frente a Jesús.
Pilato está parado frente a Jesús. Y mira la pregunta que hace Poncio Pilato. Dice, ¿y qué es la verdad para que yo crea en ella? Yo me imagino que Jesús lo habrá mirado y habrá dicho, pobre ciego, me tienes a 2 metros y no me ves. A 2 metros me tenés y no me podés ver. Sí. ¿Qué tan ciego estás? Que ni le respondió. Dijo, ¿para qué le respondo a este? Sí, ya está, ¿Ya listo. para qué? Listo para la paila. Entonces, ¿qué pasó, viejo? ¿Es cierto? Entonces, mira, pero qué triste. Es así Sí. el ser humano. Busca la verdad y la tiene en la nariz. Al frente. El mismo Moisés dice, no digas que está en el cielo y que no la puedes alcanzar, ni que está al otro lado del mar y no puedes llegar, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Claro que está, hombre. La Biblia, ahí está la verdad. No busque por fuera lo que tiene por dentro. Claro. Ahora, ¿qué es una secta? Una secta es un negocio en nombre de Dios. Amén. Amén, hermano. Es un Yo te negocio. quito tu problema. Hablemos. Veamos, ¿cómo surge una secta? La secta busca a utilizar a Dios como un medio para alcanzar un fin. Yo te lo estoy hablando no desde el punto de vista bíblico, te estoy hablando como un sociólogo. Así es. Esa es mi profesión, soy sociólogo y abogado como un sociólogo. ¿Qué hace la secta? La secta utiliza a Dios como un medio para alcanzar reconocimiento, poder, influencia, dinero, lo que sea. La religión mal utilizada es más poderosa que una bomba atómica. Uy, sí, total. Porque el líder sectario no busca tu plata, busca tu mente. Controla tu mente, controla tu vida, por ende tu plata. ¿No estás viendo esas sectas donde la gente les entrega hasta la esposa para que se acueste con el líder? ¿Creen que están haciendo un gran favor? Sí, claro. Para que veas hasta qué punto son maniatados. La secta busca utilizar a Dios como un medio. Por ejemplo, para alcanzar el éxito y la prosperidad. Es cierto. O sea, todo ser humano tiene necesidades que satisfacer. Obvio. O sea, todo ser humano necesita una identidad, necesita un nombre, necesita estar sano. ¿Quién quiere estar enfermo? Levanta la mano. Nadie. Nadie. Tú quieres estar enfermo. Y si estás sano, ¿qué quieres? Enfermo, ¿qué quieres? Sanarte, pues. Así es. Ok, o sea, satisfacer una necesidad legítima. Tienes hambre y necesitas comer. Pero ¿qué hace la secta? Utiliza a Dios como el medio para alcanzarlo. Ahí está el problema de la secta. Pongamos un ejemplo, una famosa secta. Amigo meu, você que está vendo este programa assistindo na televisão, tem uma solução para você. Se você chama neste momento o telefone que aparece na pantalla, 666, 666, você para de sofrer. Amigo, você pode se levar neste momento, neste lugar, a garrafa de água trazida de Israel. Leve você água traída de Israel. Traiga lá, pero traiga lá platita, porque sem platita não há nadita de agüita. Vai, para de sofrer você. Se você tem outro problema, você pode se levar calçoncilho de Moisés. Se você tem problema, não pode caminhar, você pode levar bastão de Jacob. Sí. Y empieza, y tú dices, no, y son tan avesados estas sectas. Todos saben de quién estoy hablando. Sí, sí, sí. Todos saben de quién estoy hablando, porque los ven en la televisión. Sí. Se atreven a decir, amigo meu, a solución para você, un pedacito da cruz de Cristo. Imagínate. Uy, terrible. Mira lo que están haciendo. Sí, sí, sí. La cruz de Cristo. Mira, si eso fuera real, eso debería estar en un museo. Claro, claro. No en manos de ellos y peor para el comercio. Claro. Yo le pregunto... No, además venden como 10 millones de palitos, o sea, claro, 70 cruces. Tan grande la cruz que no se acaba. Sí. No, tantas cogen astillas. Un palito y tantas astillas y arena también, traen arena de la tierra prometida de Israel. Eso quiero llegar. Ahí yo me voy al ministerio, a la Cancillería de Colombia y le pregunto, ¿usted alguna vez, señor canciller, le preguntó al padre de sufrir cómo hace para importar eso para Colombia? ¿A quién le paga impuestos? Sí, sí, porque eso lo traen de allá, supuestamente. ¿Y qué pagan impuestos? Claro, claro. ¿Cómo sabe usted que está? Verdad. El negocio, la secta. Usar a Dios para un medio de enriquecimiento ilícito. Pero como dijo un gran teólogo antiguo, dijo, quien usa la religión como negocio tiene el infierno como ganancia. Wow. Es que no quiero estar contigo, hermano. En ese momento. Hay hombres de Dios, claro. Claro. Hay hombres de Dios. Iglesias que están ayudando a los drogadictos, a los alcohólicos, como yo viví con la drogadicción. Dios me ayudó, me sacó de la basura. Usó pastores que me ayudaron, me aconsejaron, me dieron un ejemplo de vida. No soy perfecto, pero he aprendido mucho y he visto mucho cómo Dios puede obrar a través de pastores, de hombres sanos, que lo aman a Dios, aman la verdad, pues la predican y tratan de vivir lo mejor posible, con sus errores y defectos como todo humano, porque mientras estemos en este cuerpo cometeremos graves errores, garrafales. Claro. Pero de eso a usar la religión como un negocio, como un medio de vida, valerme de la necesidad o de la ignorancia de la gente para comerciar, eso es terrible. Acá en Colombia
ha llegado a ser tan grave la situación que no solamente se ha hablado, se ha demostrado la existencia de narcopastores, de iglesias grandes de Bogotá, estoy hablando de Bogotá porque yo vivo aquí, que están lavándole dinero al narcotráfico. Reciben millones de pesos colombianos. Y a esos predicadores no les importa de dónde viene la plata mientras les llegue. Pero bien que saben de dónde sale. Claro, tienen que tener conocimiento de lo que viene. A mí me parecería sospechoso que venga alguien y me diga, mire, pastor, quiero hacerle una ofrendita. Amén, hermano, ¿de cuánto? 3.000 millones de pesitos. No, yo digo, ¿de dónde salió? Sí, eso no fue del... Dios es bueno, pero no es tonto. Dios en la Biblia dice, con el sudor de tu frente, no dice con el sudor ajeno. Así es. ¿Cierto? Una ofrenda de amor, claro, está bien. Sí. Pero ya cuando uno escucha esa cifra, amiguito, ya pues uno tiene que pensar que la cosa no es tan fácil. Así es, Sandra Tiria dice, buenos días Nelson, muy buen tema, un abrazo muy especial a Mauricio Patiño desde Barcelona, no lo veo hace días. ¿Quién sabe dónde andarán Mauricio Patiño? Hay que publicar el WhatsApp de Mauricio Patiño Sí, para que lo saluden, Eso lo para salude. que aparezca, no sé dónde anda. Bueno, voy a meterme en un tema mucho más fuerte, señor. Aquí me van a condenar, pero no importa. Yo necesito saber en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que dar el 10% de lo que gano, el diezmo en dinero. Eso Bueno. existe, lo hemos tergiversado, lo hemos manejado a nuestro acomodo. Sé que existe una versión del diezmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para algunas personas En el el Antiguo Nuevo no. Testamento, lo que fue viejo, viejo pasó y se consagró en el Nuevo Testamento, nuevas cosas vendrán. Y esa parte del diezmo que hablando de sectas, pues aquí hay un negocio grande, ¿cómo interpretarlo? Bueno, yo voy a ser en esto muy responsable, cuidadoso, porque aquí hay que ser honesto. Justos no pueden pagar por culpables. Voy a partir de la palabra diezmo en el hebreo. La palabra diezmo es maser. El plural es maserot, los diezmos. No se habla de diezmo, se habla de diezmos en la Biblia. Y originalmente yo vengo de una familia judía de linaje de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes bíblicos, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Te estoy diciendo, Moisés era mi antepasado, hermano. Así es. Ya, de ahí vengo yo, de Aarón. Mi tribu, la tribu de Leví, era una de las 12 tribus de Israel. Y los levitas tenían una sola ocupación: servir a Dios en el templo y vivir de lo que las otras 11 tribus le aportaran, porque el levita no tiene derecho a tierra. A todas las tribus Dios les asignó una porción geográfica donde residir. Ok, perfecto. ¿Cierto? Les dijo, ustedes vivirán en tal lugar, ustedes los de tribu de Dan acá, Neftalí, Aser, Zabulón, Judá, todos tierra, menos Leví. Leví no tiene derecho a heredad. Su heredad es Dios. Entonces, Dios ordena que las otras 11 tribus aporten económicamente para el templo y el sacerdote que no tiene tierra. Porque ese tiene familia y tiene que dar de comer. la manutención Ok. de esa tribu. Exacto, la manutención de esa tribu, la tribu sacerdotal. Vivía de eso. Pero hay 4 tipos de diezmos, por eso se habla de pluralidad. Maserot, traigan los diezmos, dice Dios. No dice traigan el diezmo, dice diezmos. Vamos a darle al punto. El diezmo que todos conocemos, que será el 10% de las ganancias a un líder religioso. Sí. Ese es bíblico, está ahí en la Biblia. Ujú. El segundo es el diezmo del diezmo, en el cual el líder religioso recibe el diezmo del pueblo, ¿cierto? De las otras 11 tribus le entregan el diezmo a X. Pero este X tiene por encima un sumo sacerdote, que es el líder máximo del puesto por Dios. Este recibe diezmos de estos y de este también diezma de lo que ha recibido a este. Ujú. Se llama el diezmo de los diezmos. Ok. El tercer diezmo es del cual no se habla mucho. El tercer tipo de diezmo es el que sirve para la manutención de viudas, huérfanos, enfermos, gente que está en convalecencia, gente que no puede aportar, no puede trabajar, necesita ayuda solidaria. Es el diezmo de la manutención, a viudas, huérfanos, a gente enferma, lo repito una vez más. Estaba destinado a servir a la sociedad, porque el líder religioso, vuelvo y te digo, tiene la obligación de dar a los demás también. Ok. Tiene que compartir con los que tiene. A mí me Con impresiona. lo que no tiene. Claro, a mí me impresiona esos predicadores que le dicen a la gente, si tú llamas ahora y haces un aporte y crees a Dios, Dios va a hacer un milagro en ti, pero primero dale a Dios, dale. Claro, la pregunta es, este líder religioso recibe y utiliza un versículo de la Biblia. Te dice, la Biblia enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Ese versículo está en la Biblia, claro, está en la Biblia, pero mira, estos son conchudos. ¿Cómo? Perdón la palabra, ¿cierto? Sí. Lo enseñan al revés. Porque si es más bienaventurado dar que recibir, la pregunta es, ¿y por qué ese religioso no da y él es el bienaventurado? A ver que ponga en ejemplo lo que predica. Claro, Si es más bienaventurado dar, ¿por qué no da él? claro. A ver que dé.
Él no lo va a dar, No, tiene la vida asegurada. él Es de los otros. él le da a la familia de Toyota, le da a la familia. No. Eso es como el cuento chino. Eso es como el cuento chino de decirle a la gente, mire, cómpreme, este es el billete que será premiado de la lotería. Sí. A la flauta. Si es el billete premiado, ¿Por qué no te ¿por qué quedas? lo vende? ¿Por qué no lo cobra? Claro. ¿Para qué lo vende? Si él tiene la llave para la riqueza, ¿para qué Sí, lo vender? sí, Que es sí, mucho sí. burro. Pues Sí. para que veas, cuento chino. Ese es el diezmo de manutención. Y ahí había otro diezmo que se comía cada 6 años en Jerusalén, cuando había templo, se peregrinaba, se llegaba a Jerusalén y se hacía un gran banquete y se convidaba al sacerdote a comer con tu familia y al final el sacerdote bendecía tus ganancias. Pero se habló de dinero, se hablaba de dinero. Bueno, en el tiempo del pueblo de Israel hay que entender que el pueblo judío era un pueblo eminentemente agrícola. ¿Y qué es un pueblo agropecuario? Pues ganado y cosecha. Se daba, era de los frutos que se producían. Y del ganado. Vino, aceite, frutas, granos, por ejemplo la cebada, el trigo, ¿En la qué fruta. momento lo pasamos al dinero? Es que esto tampoco es malo, o sea, hay que entender esto que no es malo, Sí. porque las otras sociedades ya, cuando hablamos en el tiempo del cristianismo, ya cuando en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano ya acuñó monedas, Mm. ya en el medio de vida ya era lo monetario compra lo agropecuario, eso ya es regla de economía básica. Yo no voy a ir a dejar una vaca al templo, hermano, imagínate yo pasando por la avenida Séptima en Bogotá yendo a mi iglesia con mi vaca. Sí, correcto. Pero No, aquí no tiene viene, sentido, aquí ¿cierto? viene aquí viene una pregunta más fuerte. Lo que pasa es que los pastores o los líderes religiosos dicen que Dios da al dador alegre y de pronto yo no tengo una moneda para dar y yo me siento como mal. Me siento a veces como que estoy en pecado porque no estoy dando, pero es que en realidad no tengo. Y me toca llegar a hacer cosas extraordinarias porque te hablan de unos versículos de la Biblia donde te ponen entre la espada y la Mira, pared. Yo te voy a poner en una frase muy sencilla. Todo pastor, predicador, quien sea, que desde un altar en nombre de Dios te diga, dale a Dios dinero para recibir más, ese es un choro. ¿Tiene la palabra choro? Sí, un ladrón. Ya. No, para nosotros en Bolivia, Argentina, choro no es ladrón. Choro es el que le roba al ratero. O sea, el mismo ratero le tiene miedo al choro, porque el ratero sale robando una casa y el choro lo espera en la esquina y lo roba a él. Ya, perfecto. Ese es un choro, ¿cierto? O sea, de los choros, el choro. Muy bien. El jefe de los choros. Ese es un choro. Nosotros nunca vamos a darle a Dios dinero para que Dios nos dé más. De lo contrario, Dios es visto, lo repito, como un medio. No tiene sentido, es una aberración. Claro, la misma Biblia dice de lo recibido de tu mano. De eso damos. Nosotros le damos a Dios porque Él nos dio a nosotros primero. Ajá. Mira, en el momento en que yo le doy a Dios para recibir más, estoy pensando que Dios es una prostituta que se vende. Y si ese es tu concepto de Dios, tengo el derecho de preguntarme de cuál Dios me estás hablando. ¿Del verdadero o del que tú te inventaste? Correcto. Wow. Ahí tengo el derecho de preguntarme. ¿De qué Jesús me predicas? ¿Del bíblico o del que tú te inventaste en tu mente, que es una prostituta que se vende por dinero, que te hace favores por plata? Vale. A mí me ha tocado afrontar situaciones en mi vida muy terribles por denunciar a grandes predicadores evangélicos que están robándole en nombre de Dios a la gente, pero descaradamente, cínicamente. Y aquí en Bogotá hay muchísimos, terribles, que están usando esa teología que se conoce como la teología de la prosperidad, en la cual te dicen que Dios te quiere sano, rico y en victoria. ¿Y qué tienes que hacer? Dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Falso. Si eso es así, que su pastor empiece dándole a usted. A ver qué le dé. Ahí vamos a ver si funciona o no. Una vez un predicador aquí en Bogotá hizo una chanchada mayúscula y me quiso utilizar a mí como carne de cañón, pero a Dios gracias, yo no caí del catre. Como dicen en mi país, no soy sonso. Este predicador dice, alguien que corra al altar este momento con una moneda en su bolsillo. Y salió un tipo y entregó una moneda de 500. En Bolivia les llamamos paleros, ¿cierto? Los que en el circo hacen el show y uno cree que salen del público cuando ya están pagados. Ya, ok. Eso, comprar. Parte del show. Parte del circo, pues hermano, son paleros. Y viene un tipo y coloca ahí una moneda de 500 pesos y le entrega al pastor. Le dice, por cuanto le has creído a Dios, este momento Dios te da el 100 por uno. Claro, el pastor agarró y entregó 50,000 pesos al que le dio 500. Le tiró el anzuelo, eso es tirar el anzuelo, y agarró un pez gordo. Claro, doy 500, recibo 50,000. Entonces yo me le metí al tipo, Como yo todavía estaba en el púlpito, había acabado de dar la enseñanza, yo tenía un micrófono en la mano. No. Y ya le dije, un momentito, le digo, ¿esto funciona así? Sí. De hecho, ¿sabes qué, pastor? Sí. Entonces yo tengo aquí 200,000 pesitos ahorraditos, se los doy, pastor, deme 20 millones. Porque si funciona con él, tiene que funcionar conmigo. Claro. Y es más, yo soy el predicador. Con más razón Dios me tendrá que bendecir a mí. ¿Y qué pasó? Casi le lanzó a Poncio, claro.
casi le dan un soporte, porque claro, de 200.000, ¿cuántos? Claro, 20 millones. A ver, ¿quién me va a dar 20 millones ahí, pues? Nadie. No, ni juntado toda la plata del resto. Y te metiste en el problema más grande. Lo desenmascaré, pues. Le dije, oye, ¿qué te pasa? No seas sinvergüenza, no utilices el altar de Dios para hacer negocio. ¿Qué te está pasando? Y no me vas a usar a mí de alcahuete. Porque en el momento que yo veo esto y me quedo callado, me hago cómplice. La Biblia me dice, no te hagas cómplice de pecado ajeno. Aquí va el problema. El diezmo nunca fue abolido. Okay. Eso también hay que aclararlo. No hay que aclarar. Muchos dicen, no, ya fue abolido porque ya no hay sacerdocio levítico, ya no hay templo en Israel. ¿Qué diezmo hablan? Mira, yo quiero explicar en esto teológicamente. No, voy a ir a la teología. Hubo un sacerdote en el Antiguo Testamento que se llamó Melquisedec. Melquisedec era un hombre que apareció de la noche a la mañana. En la Biblia Antes dice, de la ley. Antes de la ley, 400 años antes de Moisés. Sí. Y Abraham fue y le entregó el diezmo de todo lo que tenía a este hombre misterioso que en el Nuevo Testamento es Jesús. Era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Y le da pan y vino. El sacerdote le entrega pan y vino y encima lo bendice a Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. Por Dios, no era cualquier personaje. Estamos hablando del hombre más importante, el padre de la nación. Abraham. Listo, entrega el diezmo y el otro recibe la bendición. Perfecto. En el Nuevo Testamento, luego viene Moisés 400 años después y legisla los diezmos, pero esto termina ya con la destrucción del templo. Uno dice, bueno, ya el diezmo no vale. No. Hay que recordar lo que dice el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que si Melquisedec y Jesús vienen de esa línea y recogió diezmo ¿por qué va a abolir el otro? Jesús dice textualmente a los fariseos, hipócritas fariseos, les dice, ustedes diezman el eneldo, el comino, todo está más chiquitito, pero se han olvidado de la justicia de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no está mal diezmar. Okay. El problema está en creer que con el diezmo yo me hago socio del club de Dios y lo puedo comprar a Dios como si fuera una ramera. Ahí está el problema. Claro. Ahora, en honor a la verdad, ¿quiénes son las personas que predican contra el diezmo? Los que nunca lo dan. O sea, si no lo das, ¿de qué hablas? Claro. O sea, yo que lo doy, he sido bendecido por Dios. Dios bendice al que da, claro. Al que da con amor, y con gratitud. Con corazón, con Claro. gratitud. Ya No, más nadie dice te puede que- obligar, nadie te puede poner la pistola en la cabeza y decir, si no diezmas. No, o sea, no voy a hacer terreno. Dios pone en tu corazón. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Tú lo acabaste Al de que da decir. con alegría, que da con gratitud. No dar Dice, con tristeza ni por Sí. necesidad, dice. y hay una Ni mala apostando. traducción. Y ahí quiero entrar en una mala traducción. En el original no dice que dé por tristeza o por necesidad. El necesitado no da, más bien pide. Por eso, Claro. exacto. Hay una mala traducción. En el original dice, nadie dé con tristeza ni por manipulación. Eso dice en el original. No dice necesidad, dice manipulación. Vamos al original. Cuando te manipulan, no pues mano, es el dador chantajeado. Si te dicen a ti, dale a Dios y Dios te va a dar más. Uy, claro, vendo la casa y se lo doy al pastor y luego de un edificio. Así es. No, ese es un error. Eso es un error. Garrafal. Eso es terrible. Aquí hay que entender que darle a Dios es un honor. Darle a Dios de lo que Él me ha dado. A ver, si yo hago un negocio con vos, con esto te lo pongo claro. Hagamos un negocio, perfecto. Y yo voy a poner el negocio. Yo soy el que propone. Nelson, tú eres el que recibes la oferta. Mira, viejo, ¿sabes qué? Hacemos un negocio. Tú te llevas el 90%, yo me llevo el 10%. ¿Qué te parece el negocio? Es bueno. Claro. ¿Quién te va a dar el 90% de ganancia? Nadie. Pero cumplime con el 10, ¿eh? Sí. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos Así entrega es. el 90%. Dios dice, tienen el 90%, pero den el 10%. Dame el 10. La pregunta es, ¿por qué Dios pide? Si la Biblia dice que eres dueño del oro y de la plata, no tiene necesidad de nada. Aquí quiero que me entiendan. Dios no es que necesite dinero, pero Dios está probando nuestro corazón. Dice, yo les doy todo y quiero probar si su corazón es tan desprendido como el mío, que lo doy todo. Voy a que me entreguen algo. Si tú eres tacaño con Dios, ¿de qué me puedes venir a hablar que eres con tu prójimo? Esa gente que dice, no le den el diezmo a la iglesia, hay que dar a los pobres. Me suenan mucho al lenguaje de Judas. Judas el traidor. Mira lo que hizo Judas. Una mujer, dice, que vino con un vaso de alabastro ante Jesús y lo quebró. El vaso de alabastro, solo el vaso sería una fortuna. Sí. Ella no le dio cualquier cosa a Jesús. Le dio un regalo caro. Y lo partió a los pies, de ahí rompió y salió el perfume. Y Judas le dice a la mujer, reprochándola, delante de Jesús, le dice, mujer, ¿qué haces? Bien se hubiera podido vender ese vaso de alabastro y dárselo a los pobres. ¿No te suena el discurso de mucha gente? ¡Ay, a los pobres! En nombre de los pobres. Y no, pues traiga para acá. Sí, es verdad.
Jesús es el camino, pero yo soy el peaje. El que quiere pasar para allá primero deja aquí. Sea cierto. Jesús es el camino, pero yo soy el peaje. El que quiere pasar primero deja la platica acá. Sí. Y ese era el tesorero. Cuidadito. Sí. Mira lo que Jesús le dice a Judas. Le reprendió. Le dice, ¿qué te pasa? Le dice, lo que ella hizo, ni siquiera tú lo hiciste. Y lo que ella hizo, quedará escrito para memoria de ella. O sea que negar darle a Dios en nombre de los pobres también es un pecado. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios se le da a Dios. Y darle a los pobres. Y darle al hombre lo que es del hombre, hermano. Ayude a los pobres, ayude. Sí, pero no se olvide una cosa. Que Dios lo que está enseñándole a ustedes es a ser desprendido. Y si usted no es desprendido con Dios, que le da todo, ¿qué lo vas a hacer con nosotros, hermano? O sea, partamos de ahí. 9 de la mañana, 24 minutos. Luis Eduardo Pulido Vargas dice, buenos días, mesa de trabajo. También dice, cuando no se leen las escrituras con la mentalidad hebrea, se caen errores de interpretación. Sí, completamente, porque yo creo que una de las cosas que hay que entender es que la mentalidad del Medio Oriente es muy diferente a la mentalidad occidental. Y hay que entender que muchas de las cosas son culturales e históricas. O sea, hoy en día hay mucha tergiversación. Creo que es importante entender qué es el pueblo judío, su contexto histórico, para poder comprender por qué Jesús se refirió a ellos en esas palabras. Te voy a poner un ejemplo. Dice que un día Jacob, ¿verdad? Esaú le vende la primogenitura a Jacob. ¿Y por qué? Que había un plato de lentejas ahí. ¿Qué haya pasado? Lentejas, no es lentejas, ¿qué tiene que las lentejas ahí? En lentejas comida que se come cuando acaba de fallecer alguien. ¿Quién había muerto? Abraham. Abraham había muerto ese día. Y prepara un potaje de lentejas, que es la comida típica cuando alguien ha fallecido en una familia judía. O sea, que son cosas culturales que a uno le ayudan a entender esos pequeños detalles que es que no es fácil, no es fácil. Y aquí estamos acostumbrados a que el que hable más bonito, pues yo le creo. Al que me llegue más con sentido, pues yo le estoy creyendo. ¿Y a dónde estoy dejando mi fe, no? Ahora, yo quiero ser en esto claro. Yo quiero hacer un llamado de atención a toda la gente que está escuchando este programa, a tu audiencia. Si usted ha visitado alguna iglesia evangélica y escuchó que en el altar al que se lo presenta no es a un pastor, sino a un apóstol, escape. Escape. Porque hoy en día ese es uno de los grandes problemas. Hoy en día a los pastores ya no les gusta que se les diga pastores, a muchos de ellos. No, yo no soy pastor, a mí me va a decir apóstol. Hola. Y la esposa, no, yo no, yo soy la profeta. Cuando usted escuche eso, escape. Bíblica y teológicamente, no existen apóstoles en este tiempo, ni profetas. Ay, Dios Todo mío. Lo que profetizaron ya dejaron escrito. Los profetas traen revelación y la plasmaron en la escritura. Hasta Juan, ¿no? El Bautista. Claro, porque en el momento que una persona dice yo soy profeta, ¿qué se está poniendo? En el nivel de Isaías, de Jeremías. ¿Qué está diciendo? Que Dios se le olvidó decir algo en la Biblia y que tiene que decir ahora a través de él. Ay, se me chispoteó. A ver, me olvidé decirle a la humanidad esto. A ver, profeta, por favor. Ya todos los profetas dijeron lo que tenían que decir. Y sus profecías todavía no se han cumplido del todo. Hay profecías de Isaías, del Antiguo Testamento, que están en cumplimiento. El profeta se habrá muerto, pero lo que vale es la palabra de Dios que permanece para siempre. Pero cuando yo escucho una persona que me dice, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo me escapo. Yo me vuelo, salgo corriendo de ahí. ¡Corre! Que entre el diablo y escoja, pero a mí no me va a llevar. Yo me corro de ahí, porque sé que es una mentira. Apóstoles en este tiempo no hay. Apocalipsis lo dice claramente. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son unos mentirosos. Y dice textualmente también en el Apocalipsis 21, verso 14, que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos, y en ellos escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí lo dice, Apocalipsis no hay más 21, apóstoles. 14. Dice acá, y el muro de la ciudad en el cielo tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12, dice. ¿En dónde van a entrar los de aquí? Hoy en día en Bogotá, ándate a Manantial de Vida Eterna, mándate a Avivamiento, mándate a... Esos son apóstoles, no son pastores. Mire, qué increíble, ¿cómo es esto, no? Una vez le preguntan a un pastor, a uno de estos tipos, le dicen, ¿y usted por qué es apóstol y no pastor? No, es que ser apóstol es más que ser pastor. Qué contradictorio al mensaje de Jesús. Jesús es un hombre humilde. Sí. Y dice, yo soy el buen pastor. Claro. Ah, o sea que estos manes se creen... No dijo, yo soy el gran apóstol. Esto viene de una gran familia. Estos de acá son de una gran familia. Ellos te dicen, si ser apóstol es más que ser pastor, entonces Jesús fue un pobre piojo tuerto al lado de ellos. Pues, sí. Más o menos. ¡Qué vergüenza! Y mira lo que dice el Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Triste, el Señor, mira lo que dice el Salmo 23, que debe ser uno de los salmos más conocidos de David. El Señor es mi pastor. Nunca dice mi apóstol, mi pastor. Engrandece la labor del pastor. Así es. Pastoreaste a tu pueblo Israel en el desierto, dice Ezequiel. O sea, date cuenta, la figura del pastor y sus ovejas es la figura amorosa que Dios da, se refleja en ella, de aquel pastor que cuida su rebaño, que es capaz hasta de morir en defensa de él.
Pero aquí estos tipos no, son empresarios religiosos. Sí. La Biblia dice, el justo vivirá por fe. Vaya a esas iglesias y no viven por fe, viven por feria. Así es. Muy distinto. Y Hablando- hablando de feria. ese declive de pronto Sí. de la iglesia un poco hacia toda esta teología de la prosperidad, hacia el negocio también es bíblico. Claro, David, y hablando de ese tema, que me parece muy bien lo que dice Yarley, hay un pedacito donde la gente corre para que le digan su profecía. Esto tiene A algo... la gente le gusta que le adivinen también. Sí, eso es- ¿cómo ves tú este tema de la profecía? Porque yo veo que la gente se hace colas por esto. O sea, yo... Te lo explico. Mira, ¿qué es la palabra profetizar? Primero partamos de ahí. Vamos a la semántica. Profeta viene del hebreo naví, que significa vidente. Pero profetizar no significa anunciar el futuro. Siempre, no. Primero, profetizar en el idioma original quiere decir hablar en nombre de Dios. Ok. Proclamar la verdad de Dios. Eso es profetizar. Pero hoy en día se ha cerrado el concepto a hablarle del futuro a alguien. Dice el Señor que tú te casarás con una mujer de ojos verdes. Bla, 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 bla. Oh, Dios te hará millonario, serás rico. Yo te veo aquí, veo a tus hijos que será el presidente de Colombia en vez de Timochenko. Entonces, ¡wow! ¡Qué bendición! Pero para que esta palabra se cumpla, llama ahora, pacta con Dios, corre, trae tu dinero y Dios te... No, así vende un paspaco, un vendedor de víboras en la calle, hermano. O sea, un mercado persa, pues. Un encantador de serpientes. Pero un hombre de Dios, pues, hombre. Mira, aquí dice que la profecía es la Biblia. Mira, escucha lo que dice Claro. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, ¿Qué más verso profecía 19. que la Biblia? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de las profecías de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo decir, Dios escribió este versículo refiriéndose a Para mí. mí. No, aunque lo han hecho. Claro. Famosos falsos profetas han dicho, este versículo se refiere a mí, y aquí Isaías habla de mí. El único que tiene la autoridad para hacer eso fue Jesús, que agarró un día, abrió el rollo de Isaías y dijo, este versículo se cumplió ahorita ante sus ojos, porque yo soy el que le encarna esta profecía. Quedaron espantados, pero él sí tiene autoridad de decirlo. Claro. Pero los otros, ¿qué somos, pues? Y dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue traída por voluntad humana. Pero hoy en día, ¿qué es lo que te dicen estos predicadores en estas iglesias falsas? Te dicen, ven y vas a recibir una profecía de parte de Dios. ¿Y qué tal si Dios no le da la gana de hablarte ese día a ti? ¿Quién le garantiza a la persona que Dios le va a hablar? Claro. Y segundo, Dios no es una vieja chismosa. No es una suegra desocupada. Oye, Dios primero habla con el interesado. Dios quiere una relación personal con nosotros. Dios no te va a mandar a decir las cosas si primero no te las ha dicho a vos. Esto me contó, mira lo que me pasó en una anécdota. Un día, una mujer se me acerca a mí en el Perú y me dice, pastor, yo tengo que hablar con usted. Dios me dio una palabra para usted. Es importante que me atienda. La vi una señora de respeto. Le digo, a mí Dios me ha hablado, pastor, y me ha dicho que usted se va a casar con mi hija. Y salí creo que un gato salía más tortuga que yo. Corriendo. Suegra y encima que se cree profeta. Puta, me da el arsénico en la arepa. Es horrible. No, o sea, por favor, o sea, son cosas absurdas. O sea, tú vas a iglesias donde ahora le están diciendo a la gente hasta con quién casarse. Sí. Le están diciendo, Dios dice que te vas a casar con fulano, con mengano, perengano, esta casa o es. Tenaz. O sea, están jugando, manipulando a la gente. Y esto es muy peligroso. David. Porque la secta manipula las emociones. ¿Qué hacemos con esas personas que Dios les está hablando en cada sueño? La Biblia dice que Dios habla en sueños. La Biblia Dios que dice que te puede hablar al oído. Pero primero Dios te va a hablar por la Biblia. Y te va a hablar a través de personas a las cuales tú puedes escuchar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas mujeres hoy en día se les vino el hogar abajo porque no escucharon el consejo del padre y la madre que le dijeron, no te cases con este individuo? ¡Ay, no te metas en mi vida! Sí, es mi vida. Y ahora, cuando que estás fregada tú, ¿quién tiene que mantener todos los hijos? La abuela, mano. Sí. Ese es el problema de no honrar al padre y a la madre. Escucha el consejo de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón y guárdala en tu cabeza y entre tus ojos, que será un camino, dice. O sea, si Dios te va a hablar a través de personas que te aman. Escucha el consejo de tus padres, de tus abuelos que han vivido más que vos. Escucha el consejo de un pastor temeroso de Dios. Hay veces Dios, hermano, al ver nuestra necedad, utiliza hasta el ateo para dar un buen consejo. Así es. Cuando uno es tan burro que no entiende, pues Dios va a usar hasta el ateo para hablar.
Sí, fue capaz de usar un burro para entrar a Jerusalén, hermano. No, Sí. usaron... Aquí quiero explicar esto. Tengan mucho cuidado con esas iglesias donde la gente hace fila para que Dios le hable. Si quieres que Dios te hable, pues ora, ayuna y lee la Biblia. Y busca tiempo a solas con Dios, porque Jesús dice, Jesucristo lo dijo, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y Él te recompensa en público. Dios quiere una relación personal contigo, no con intermediarios. Intermediario es Jesús, no tu pastor. Recibe el consejo de tu pastor, pero que tú tengas que ir a peregrinar a una iglesia para que Dios te hable, esto me suena a ir a comprar el periódico para el horóscopo, pues, hermano. Sí, claramente. Esto es adivinación. Y mira que estos falsos profetas adivinan, le aciertan. Sí, correcto. Ahí dice, Dios me habló, y verdad lo que me ha dicho. Claro, ¿cómo no va a ser verdad si el diablo te conoce, pues, viejo? Claro. Si el diablo sabe de qué pie cojea, sabe todo lo que has hecho. El diablo, ¿no crees tú que solo Dios sabe lo que tú eres y haces? El diablo también lo sabe. Sí. Y bien que lo tiene anotado. Y esos predicadores le aciertan en muchas cosas. Dicen, gente, Dios me habló. El otro día una amiga me contaba una experiencia que en una iglesia de esta señora Pira Kibe, ella recibió hace tiempo atrás una profecía de que se iba a casar con un militar que llegaría de Estados Unidos. Hermano, estoy contando, esto no es un testimonio, es tristemonio porque es triste. Sí. Esperó 15 años por la llegada de ese supuesto príncipe azul. ¡Naranjas! Le dije yo, que el problema es tuyo. Claro. El problema es tuyo. Sí. Porque una cosa es la fe y otra la ingenuidad. La fe cree la verdad, la ingenuidad cree cualquier sarna. Que esto es una barbaridad. ¿Cómo? Ahí está, por eso tiene maldito que confía en el hombre. Ponen su esperanza en una palabra humana, no en una palabra bíblica. La Biblia te va a decir que te vas a casar con un hombre de Dios si tú vives como una mujer de Dios. Pero no te va a decir cuál. Te dice, espérate un militar y qué tal si te quiere mandar a un carpintero, hermano. Claro. Ese es el problema de Dios. Ese es el problema, están manipulando a la gente. Por eso el líder sectario apunta no a tu billetera, sino a tu mente, porque controla la mente, controla todo. Increíble. Es terrible lo que hacen los falsos profetas. ¿Cómo tú puedes reconocer a un siervo de Dios de un falso profeta? Te entramos rapidito, clichés. El falso profeta solo atiende a los ricos de la iglesia. Solo se reúne con la élite. Sí. Cuanto más, son mi grupo cercano, mi célula de A12. ¿Cierto? Ya lo he dicho todo. El que tiene miedo es para oír que oiga. Una célula de A12. Pero claro, unos pastores que dicen, yo soy apóstol, tengo mi célula de A12. Así, ¿cuál es tu Judas, compadre? Porque si Jesús tuvo uno, tú tendrás el otro. Sí. ¿Cierto? Parejitos todos. Parejitos todos, ¿verdad? Ya, segundo. ¿Ve? En cambio, el pastor atiende a todos, sin excepción. Si es rico o es pobre, el pastor siempre saca un tiempo para atenderlo. El predicador millonario anda con guardaespaldas. Jesús, cuando Pedro se metió de guardaespaldas y le voló la oreja a Malco, Pedro agarró, dijo, no lo toques a Jesús, y ¡pa! Le voló la oreja de un cuchillazo. Pedro no le dijo a Jesús. Jesús no le dijo a Pedro, Pedrito, que voy guardaespaldas, que sos mi pala, oye, te voy a aumentar el sueldo. Jesús le dijo, guárdalo, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Cuidado, le dijo. Si yo quisiera, pido a mi Padre que me envíe ángeles y me defienda. No necesito de tu ayuda. Pero oye, mira a estos predicadores. Sí. Predicadores que andan con un cúmulo de guardaespaldas. ¿Y qué son los más guardaespaldas? ¡Sicarios! Sí, porque claro. un guardaespaldas está dispuesto a morir o a matar. Así es. Imagínate, un predicador recogiendo ofrendas y pagando con las ofrendas y el diezmo al sicario que lo va a cuidar a él y a su familia. Cuando Jesús nos llamó a libertad. Jesucristo andaba libre entre publicanos y pecadores, fariseos que lo querían matar. Y Jesús no necesitó de guardaespaldas. Y en esa época era más difícil la situación. Y mira con qué humildad. O sea, ahora mira, otra característica. Tú vas a ver predicadores andando en carros blindados y Jesús en burro, hermano. O sea, por favor. O sea, ¿qué es esta sarna? O sea, ¿qué le está predicando? Sí. O sea, no hay humildad. Mira, ese concepto. Mira, como dijo un amigo teólogo hace unos años atrás en un programa de televisión que filmábamos en el Ecuador, una cosa que me impresionó es esto. Dice, si trasladamos a Jesús al siglo XXI, a lo que hoy en día nosotros entendemos como un gran predicador de éxito, Jesús no encaja en el molde de predicador hoy. Jesús no podría ser pastor de ninguna iglesia evangélica hoy. ¿Sabe por qué? Porque el concepto de pastor, de ministro, de predicador, que hoy vende Manantial de Vida Eterna, Avivamiento, G2 y compañía, Jesús no encaja. Jesús no encaja, no va a encajar. Porque Jesús se codeaba con el pueblo. No es que andaba con guardaespaldas, carros blindados en un nivel estrambótico, estrato décimo. Y ya hay unos con aviones privados, ¿no?
El otro día escuchaba a Jesse Duplantis, que es uno de los predicadores más conocidos de Estados Unidos, en una entrevista con Kenneth Copeland. Le dice, ¿cómo es? Le dice el periodista, el predicador, ¿no? El predicador entrevistándolo en su programa. Dice, ¿y cómo te va con tu nuevo avión? Le dice, ¿cómo así? ¿Decidiste comprarte un avión? Le dice, es que Dios me dijo que no me suba en un avión comercial y volando con todos esos demonios. No, es que, mejor dicho, bueno, es que Dios habla de una manera impresionante. No, que Dios les hablará. Mira, es que ahí está el punto. Estos predicadores no predican palabra de Dios, predican marihuanadas. Sí. Son marihuanadas, porque están muy lejos del carácter de Jesús. Nuestro ejemplo a seguir no es el predicador, es Jesús. Y si hay alguien que fue humilde, el Señor Jesucristo. Él lo dijo, vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo el otro día estaba en la plaza de Bolívar y coloqué maíz en la mano y cómo las palomas venían, con qué mansedumbre. Humilde, mansa, seamos mansos. Yo les pregunto a esos pastores que se han vuelto la élite en Bogotá, que tienen no iglesias, que tienen centros comerciales de la fe, porque así habría que llamarlos, que le andan predicando a la gente, Dios te quiere campeón, pura motivación personal, y no le dicen a la gente, oye, eres un adúltero, arrepentite, pues viejo, pon en orden tu vida, que yo veo lo que haces ocultas. ¿A quién quieres engañar? Si tú cuando te pares delante de mí, aquí no vas a venir con gente, te vas a venir cara a cara conmigo, no es ni virgen ni santo que te salve, te vas a parar cara a cara conmigo porque yo te di la vida. ¿A quién le vas a ocultar tus adulterios si yo te vi ocultas? A ese hay que decir, arrepentite de tu pecado, Dios te ama. A ese homosexual, decirle, mira, ¿sabes qué? Dios no te hizo así, Dios creó varón y hembra. Si la sociedad, si la violación de algún perverso a ti te desvió de tu sexualidad, te robó tu identidad con la cual yo te creé la vida, yo te llamo en arrepentimiento, yo puedo cambiar tu vida, sacarte del lodo. Si tú eres un drogadicto, que andas con crack tirado en las calles, que eres un gran profesional y ahora vives bajo los puentes, mira lo que te hizo la droga, te convirtió en un guiñapo del diablo, en un gamín de Satanás. Ahí perdiste tu madre, perdiste tu padre, perdiste tu mujer, tus hijos, perdiste tu profesión, tu capacidad por la droga, pero yo te puedo sacar de ahí y volverte a poner más encima de donde estabas, pero arrepentite. Ese es el mensaje que hay que llevarle a la gente. Pero si yo me paro en un púlpito y le digo, Dios te quiere un campeón, descubre el campeón que hay en ti, ahora tú que eres un empresario, dale más plata a Dios para ser más rico. Viejo, Jesús no murió en la cruz para que tú salgas cargando un lingote de oro. Jesús murió en la cruz para que seas salvo de la condenación y tengas vida eterna. Jesucristo murió en la cruz para darte perdón de pecados. Pero si tú no te reconoces pecador, porque en tu iglesia tu pastor te dice que tú eres un campeón en pecar. Para eso sí que somos campeones, pues, hermano, en hacer el mal. Para eso sí que somos buenos, pero reconozcámoslo, pues. Pero estos predicadores son puros motivadores. Dios quiere que tú tengas avión privado, que tú tengas carro blindado, que tú tengas una mansión, pero no te dicen a costa de quién. De la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para limpiar pecados, no para ser rico un predicador. 9:41, más claro no canta un gallo. ¿Viste? Duro. Ay, Dios mío. Pero bueno, esa es la verdad. Luis Eduardo dice, los pastores solo quieren reconocimiento, se les olvidó la humanidad. Es que hoy en día es uno de los grandes problemas. Mira, un predicador dijo estas palabras muy sabias. Estamos viviendo en un tiempo en el cual se predica la glorificación del predicador y no del hombre, de Dios. Yo he escuchado radios cristianas de Bogotá y escucha lo que dicen cada 5 minutos. Tú eres radialista, yo también trabajo en radio y en televisión desde mis 14 años. Y si hay algo que vende la radio y la televisión es el marketing. Sí, ¿verdad? Vive de eso y vive para eso. Bueno, ok, se puede vender un producto, la yerba mate, como se puede vender a una persona. Y hoy en día, ¿cuál es el producto en venta de esas radios cristianas? El predicador. Mira, el otro día yo escuché una radio cristiana, no te exagero. Le puse cuidado durante 10 minutos, la aguanté, porque esa es la palabra, la aguanté. En 10 minutos, 25 veces salió el nombre del predicador. Y estará con ustedes el apóstol fulano de tal. Señoras y señores, por favor, no se olviden de venir al culto, porque el apóstol saqueó iglesias, o sea, el que saquea iglesias, o Zacarías Plata, cualquier nombre de ellos, ya, o desde el Japón el profeta Tequito Platita, bueno, cualquiera de ellos, dice, estará con ustedes y orará por ustedes. No se olvide, a las 7 de la noche el apóstol estará orando por ustedes. Y el apóstol nunca mencionó a Jesucristo. Pero el nombre del apóstol salió 25 veces. Nunca mencionó a Jesucristo. Increíble. ¿Quién se llevó la gloria? El apóstol. El apóstol. Pero ahí tiene su gloria. Pero bien dijo Jesús.
Ellos aman la gloria de los hombres, pero perdieron la gloria de Dios. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero si van a perder su propia alma por hacer negocio en nombre de Dios? Se fregaron, viejo. Así es. Es con nosotros nada David más Diamond. y nada menos que David Diamond, un hombre que sabe, bueno, ahí tienen ustedes todo lo que saben de temas de la Biblia, de Escatología, sociología. Y sociología. eso Bueno, que no le pregunto nada de derecho yo. no, pero es que no tenemos tanto, y este no va a ser el primer programa en el que vamos a estar con él. Vamos Sí, a el tener, primero, pero no el último. No, eso sí, el primero sí es. Sí, pero no el último. Vamos a tener muchos más programas Ahora porque, estamos trabajando. porque me gustaría, David, hacer aquí una mesa y trayendo a diferentes apóstoles para que Ellos hablemos. no aceptan debatir conmigo. No, no. Yo los he desafiado públicamente a que Sí. me demuestren que son apóstoles. Sí, Ellos no lo van a hacer, porque bien saben que no lo son. claro. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué no dan la cara? Yo cuántas veces en televisión, y tú eres testigo, lo he dicho. Usted dice que es apóstol, venga y demuéstreme con la Biblia que usted es apóstol. Bueno, pero lo podremos gestionar. Pero lo podemos gestionar. gestionar. No vamos a decir que usted viene, usted aparece. Y salen corriendo. Yo te voy a contar una anécdota. Te voy a contar un chiste que me pasó, pero este es de película. Sí. Yo estaba en el aeropuerto de Bogotá esperando un vuelo para Ciudad de México a dar unas prédicas. Y yo estaba leyendo la Biblia ahí sentadito en un asiento y viene un señor y se sienta a mirar. Y me ve con la Biblia y me mira. Mucho gusto, me dice, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, soy cristiano. Sí, yo soy cristiano, digo. Ah, qué bien, me dice, qué bueno. Yo soy el apóstol, no sé qué nombre me dijo. Me saqueo iglesias. Tú casi que corre. No, corriendo. Me dijo, yo soy el apóstol fulano de tal. Ah, le digo, ¿tú eres apóstol? Sí, mucho gusto, le digo. Si tú eres apóstol, yo soy el rey David. Hermano, o sea, vete de vaina. O sea, ¿qué quieres impresionar, pues? Preséntate como lo que tú eres. Sé humilde, sé sencillo. Yo soy un siervo de Dios, soy un hombre llamado de Dios por Dios al ¿Y pastorado. qué te dijo? Me reconoció después de eso. Ah, tú eres David Diamond. Pues. Bien que me conoce. Bien que me conoce y dónde se puede meter. Lo podemos gestionar, no te Pero preocupes. la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ellos Así. saben. Yo los he desafiado públicamente. Yo me acuerdo durante muchos años, hace años, tiempo atrás en el Ecuador, yo fui predicador de una de las redes televisivas más famosas del mundo cristiano, Enlace TVN. Es un canal Sí, cristiano sí, que sí. todo el mundo ve. En ese canal de televisión yo tenía mi programa de televisión Historia del Futuro. Y esto yo lo cuento para la gloria de Dios porque las cosas hay que ser claras. A mí me tocó en un programa en vivo y en directo desenmascararlos a ellos. Les dije, este es mi último programa de Historia del Futuro aquí en Enlace. Me retiro de este canal porque yo no puedo ser cómplice ni alcahuete de lo que está pasando aquí adentro. La Biblia enseña a ofrendar y a diezmar, pero no enseña a pactar con Dios. A decirle a la gente, si usted quiere ser sano, mande su dinero que vamos a orar por usted. O sea que si usted es un gamín, no tiene derecho a Dios. Porque cuando yo le digo a la gente que primero tiene que dar para recibir, el mendigo debería declararse ateo por convicción, despreciado por Dios por no tener nada. Wow. Terrible. Dios, así vengas con tus manos vacías, como dice Isaías capítulo 55. Cuando yo leo este pasaje bíblico, a veces hasta las lágrimas se me caen porque veo la generosidad, la bondad de Dios de pensar en todos, en el que tiene como el que no. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, lleven vino y leche, porque gastan dinero en lo que no es pan. Oigan y atentamente y coman de lo que realmente deleitará su alma y su grosura. Inclinen su corazón a mis mandamientos. O sea, fíjate, si yo le digo a la gente, tienes que dar para recibir, vuelvo y lo digo, el gamín debería ser ateo por convicción. Porque se siente despreciado por Dios. Pero mira el ejemplo de la viuda pobre. Jesús ve a una mujer viuda, pobre, anciana, que dio la única moneda que tenía, la depositó. Y Jesús dice estas palabras, de cierto os digo que ella dio más que todos. Porque dio lo único que tenía. En cambio estos dan de los que les sobra. Así es. Mira cómo Dios ve el corazón. Entonces yo me acuerdo en ese programa en televisión, les dije, yo me retiro de este canal. Hasta aquí llegué con esto. Este canal tiene que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la gente y devolver el dinero que han choreado. Yo me voy de aquí. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Tuve que salir. Y yo a mí no me votan, yo me voy. Yo me voy, porque yo no voy a hacer alcahuete esto. No, pues armo la grande, pues, man. Pero qué me importa, tengo mi conciencia en paz. Ah, sí, y está en paz con el que debe estar en paz. 9 de la mañana, 48 minutos.
David, mil gracias. Mil gracias por haber estado con nosotros y un gusto compartir para este mí. momento. No, estoy agradecido, un gusto haberte conocido, Nelson, haber compartido con Yarley. Tengo que le envíes una una cosita de mate a este muchacho que tomó un mate muy agrio. Sí. No, pero está dulce. Sí, está dulce. Sí, por favor, enséñale tú. Listo. Nuestra, a ver. No está agrio. Mm, No está agrio. ¿Viste? está bueno, yo pruebo, el mate que yo tengo es muy agrio. Uy, no, es Que puro prepararlo pasto. biencito con limoncito. Hay que hacerle su toquecito. Es David Diamond, que ha estado con nosotros en estas mañanas de radio, compartiendo con nosotros. Y lo vamos a volver a invitar porque yo quiero aquí hacer un debate histórico. Traer toda la rama, porque este señor lo puede debatir cualquier rama, Este ¿no? señor los manda, pero... Puede debatir Yo cualquier digo rama. que la que es lo palabra de importante. Dios no es para contender, pero sí para decir la verdad y enfrentar la mentira. Yo creo Así que es. la verdad solita hace caer a la mentira. A mí me ha tocado enfrentarme a muchos líderes religiosos, líderes homosexuales que están llevando la perversión al mundo entero y a Dios gracias, el Señor nunca ha permitido que su palabra sea humillada ni su nombre vituperado en eso. Excelente. Pues bueno, 9:49, Gracias. ya estaremos con ustedes en una edición más mañana, nuevo horario desde las 8 hasta las 10 de la mañana, 8 a 10 de la mañana, a través de nuestra fanpage radio.tv y a través de www.radio.com.co. Luis Eduardo Pulido Vargas dice, es verdad, la verdad nos hace libres. Marius Rodríguez, muy bueno. Y para todos ustedes, una feliz mañana. En punto de las 8 en punto estaremos el día de mañana en una emisión más. Señor. Yo quiero, por favor, para cerrar, hacer lo más importante acá. Acá yo no vine a demostrar conocimiento, vine a demostrar que Jesucristo es el Señor, que Él puede cambiar tu vida. Si tú estás al borde del suicidio, tu matrimonio se está viniendo abajo, has perdido el control sobre tus hijos, estás viendo cómo la vida se te viene a pedazos, si tú estás en un hospital enfermo o enferma, o estás postrado en tu casa, te han desahuciado, quiero decirte ahí una cosa. Jesucristo es la esperanza. Así tu vida sea un laberinto, Jesucristo es la salida. Y Jesucristo no te cobra, te está pidiendo tu corazón, no tu plata. Si tú quieres este momento, repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis errores, por mis defectos, por mis faltas y debilidades, por mis pecados. Reconozco que te he fallado, que he escapado a tu voz y a tu consejo, y que tal vez estoy cosechando el mal camino que sembré. Te pido perdón por toda la maldad de mi corazón. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú has muerto en la cruz para salvarme y que tu sangre me limpia de todo pecado. Hay manchas en mi corazón que el detergente, el cloro no la puede limpiar, pero tu sangre me limpia. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Inscribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Te acepto a ti, el Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador. Amén.